Es el inicio de un nuevo día en la ciudad de Kowloon, Hong Kong, y nuestra protagonista Reiko Kujirai se despierta bien temprano para colocarse unos anteojos sobre sus hermosos ojos azules, pero con la peculiaridad de que ella ve todo borroso a través de los lentes. Al mismo tiempo que se oye una publicidad de la industria farmacéutica Hebenuma, la waifu de lentes empieza a cortar unos trozos de sandía, su fruta preferida, para luego dirigirse a comerlos al banco mientras se fuma un cigarro, aprovechando que la mañana está muy calurosa y agradable. Luego de guardar las sandías sobrantes en la nevera, Reiko se termina cambiando de ropa para salir de su humilde apartamento ubicado en un edificio de aspecto envejecido, hasta dirigirse a la calle en donde una niña de coletitas llamada Xiao Hei le desea los buenos días. Por otro lado, unos randoms observan por la televisión de una tienda un anuncio sobre la futurista empresa de tecnología Geneterra, que supuestamente cuenta con el apoyo del gobierno local, pese a que en realidad los rumores afirman que la farmacéutica Hebenuma controla todo el proyecto. Mientras tanto, la waifu de lentes continúa con su recorrido hacia el trabajo, caminando debajo de una especie de pirámide que flota en el cielo, hasta que ella termina llegando a las oficinas de la inmobiliaria, en donde su jefe le aconseja que se apresure a marcar su tarjeta de asistencias. Sin embargo, cuando nuestra protagonista está a punto de marcar la tarjeta, de repente su colega de pelos parados Hajime Kudou se anticipa a su jugada al marcar su asistencia en primer lugar, lo cual provoca que la pobre mujer quede registrada como impuntual. Por esa razón, la Cuatro Ojos termina mirando con cara de pocos amigos a su infantil colega, quien a su vez le promete invitarla a almorzar con tal de compensarla, a la vez que el jefe se queja de los problemas que tiene el negocio inmobiliario ante el aumento de población en la ciudad de Kowloon. A la hora del almuerzo, Reiko tiene la idea de recibir su compensación en un nuevo restaurante hawaiano de la zona, pero su colega prefiere dirigirse al mismo local de siempre, en donde ella vuelve a mirarlo feo por dejarla con ganas de comer comida hawaiana. Después de que el tipo le convide un poco de su comida china, nuestra protagonista se quita los lentes quejándose de que está viendo todo borroso, para luego colocarse gotas en los ojos de la farmacéutica Hebenuma, cuyo nuevo presidente Miyuki no le genera mucha confianza a su colega con esa apariencia de afeminado. De inmediato, Hajime se ofrece a masajear a su colega en los nervios oculares, pero ella le remarca que no confía en su fuerza de gorila, lo cual genera otra de sus típicas discusiones, hasta que justo la camarera los distrae cuando les sirve la sopa que pidieron. Mientras disfrutan de la comida, la waifu de lentes comienza a hablar sobre su pequeño apartamento que está muy arruinado y nadie quiere comprar, a la vez que el pelos parados comenta con nostalgia que él prefiere que la gente siga viviendo en la vieja Kowloon. Una vez en la calle, nuestra protagonista invita tímidamente a su colega a tomar unas tazas de té, a lo que el tipo le recomienda que mejor visite a un oculista por el tema de su visión borrosa, pero él igual le promete que tomarán té otro día mientras se divierte jugando con unos mocosos. Luego de una fugaz visita al oculista, Reiko le avisa a su jefe que ya no necesita lentes porque su miopía acaba de mejorar, lo cual alegra mucho al viejo porque a él le gusta cómo se ve su empleada sin sus anteojos, al contrario de lo que opina su colega. Al rato, los dos empleados se encuentran en la azotea quemando unos archivos, hasta que el pelos parados comenta que detesta la pirámide flotante creada por Geneterra, sobre todo porque a él no le gusta que el gobierno malgaste el dinero de sus impuestos en fabricar un nuevo planeta. Mientras fuman unos cigarrillos contemplando la ciudad, la waifu, que ya no usa lentes, se pregunta cuánto durará el restaurante hawaiano, sabiendo que todos los negocios quiebran en la vieja Kowloon, a lo que el tipo remarca que la ciudad debería conservar su tono nostálgico con sus luces titilantes, sus callejones mohosos y sus puertas oxidadas. Enseguida, Hajime afirma con una sonrisa que ese sentimiento de nostalgia es muy parecido al amor, tal como le sucede a todos los habitantes de la vieja Kowloon que están enamorados de su hogar, que nunca debería cambiar ni modernizarse según la opinión del tipo. Por su lado, nuestra protagonista comenta que la ciudad no le genera ninguna nostalgia, a diferencia de lo que le provoca a su colega, pero frente a esas palabras, el pelos parado se para bien cerca de ella solo para decirle que ya le están saliendo arrugas alrededor de sus lindos ojos. Al día siguiente, Reiko vuelve a aparecer en la oficina usando unos lentes falsos, así recupera su aspecto de waifu intelectual, a la vez que su colega se burla de ella, sabiendo que la mujer está tratando de ocultar las arrugas que evidencian su edad de 32 años. Apenas la prota se voltea a regañar al inmaduro
sujeto, ella enseguida descubre que el Pelos Parados tiene la manga de su camisa manchada con la pintura que indica la dirección de las calles como una forma de llevar encima con él todo el tiempo el aire nostálgico de la ciudad. Más tarde a la noche, el tipo decide invitar a nuestra protagonista a cenar a un lugar especial que queda alejado del habitual local de sopas al que siempre se dirigen. Así la mujer termina descubriendo un nuevo local de comida oculto entre los oscuros callejones. Luego de disfrutar de variados y deliciosos platos, la waifu de lentes asegura que ya está más que satisfecha, pero Hajime igual le invita a una cafetería atendida por un tabernero peliverde llamado Tao Wen, que enseguida saluda con una sonrisa a uno de sus mejores clientes. Una vez sentados en la mesa, Reiko se distrae observando un enorme estanque de agua que cubre la pared repleto de peces dorados, hasta que Wen aparece con sus órdenes de té helado junto a unas porciones de sandía, que son una invitación de la casa. A pesar de que hace unos minutos había afirmado que estaba llena, nuestra protagonista no desaprovecha la oportunidad de disfrutar de su fruta preferida mientras vuelve a sentir una extraña sensación de nostalgia frente a la presencia de su colega. No obstante, cuando la waifu de lentes comenta que la sandía sabe más rica junto a un cigarrillo, el Pelos Parados la mira raro, afirmando que él ya había escuchado algo parecido, lo cual lo lleva a recordar los hábitos de cierta persona especial. Al momento de marcharse, Wen se despide de sus clientes deseando que sigan felices siendo pareja, pero cuando la prota se apresura a aclararle la confusión, Hajime la termina llamando para que la acompañe a caminar en la calle sin darle mucha importancia a las palabras del tabernero. Luego de que el Pelos Parados se haga el misterioso, afirmándole a su colega que no se preocupe por lo que piensen los demás de ellos, nuestra protagonista se voltea a observar con atención la pirámide que está ahora flotando junto a una luna llena. De repente, el tipo la distrae para obsequiarle un pequeño pez dorado que Reiko termina llevando a su humilde apartamento mientras sigue pensando en las misteriosas palabras de su colega como si él le estuviera ocultando algo. Un tiempo después, durante un día muy caluroso, la waifu de lentes se encuentra en el pequeño apartamento avejentado que ella está tratando de dejar más presentable con un poco de pintura blanca, hasta que en un momento casi termina sufriendo un pequeño accidente. Tras una larga jornada laboral, nuestro protagonista descubre que solo le resta pintar una de las paredes enmohecidas, pero por culpa del calor y del cansancio, ella parece estar a punto de caer desmayada hasta que el Pelos Parados la atrapa justo a tiempo. Después de sugerirle que la próxima vez le avise así trabajan juntos, Hajime le termina entregando a su colega una lata de refresco bien fría, mientras ella le explica que desea dejar el apartamento presentable inspirada en las palabras de cierta persona. De inmediato, el Pelos Parados asume que está refiriéndose a él, generando que ella le pida que no se crea tan importante. Pero una vez que el tipo comienza a pintar la última pared del apartamento, la prota nos confirma en voz baja que está muy enamorada de él. Al día siguiente, Reiko se encuentra en la calle tratando de localizar el local de la otra vez, por lo que ella se termina dirigiendo a la inmobiliaria en donde su colega está durmiendo la siesta, mientras ella lo fastidia haciéndose pasar por el jefe hasta que él se despierta para darle un apasionado beso francés. Enseguida, la waifu de lentes comienza a forcejear con tal de quitárselo de encima, hasta que en un momento el tipo por fin deja de besarla, además de pedirle perdón por haberla confundido con otra persona. A la hora del almuerzo, Hajime se termina marchando al local de sopas a solas debido a que su colega supuestamente no tiene hambre, así ella aprovecha a revisar los objetos en el escritorio del tipo para encontrar una foto de él junto a su pareja. Sin embargo, al momento de ver la fotografía, nuestra protagonista queda muy impactada por la sorpresa que acaba de recibir, lo cual la lleva a arrastrar esa amarga sensación cuando sale a caminar a la calle hasta que termina encontrando de casualidad la cafetería atendida por Wen. Pero al momento de volver a revisar la fotografía, Reiko descubre que el tabernero fue el responsable de retratar a su cliente de Pelos Parados con su novia en el día que se comprometieron a casarse, provocando que Reiko se sienta muy confundida ya que ella es la mujer que aparece en la foto junto a Hajime. Mientras camina por la calle pensando todavía en lo que acaba de descubrir, de repente Reiko termina recibiendo un llamado de su amiguita Xiaohei quejándose de un vecino que está haciendo mucho ruido durante la noche y no la deja dormir tranquila. Por esa razón, nuestra protagonista se dirige al apartamento de la persona que está causando mucho ruido para ver que del interior termina saliendo una avalancha de peluches de felpa desde donde aparece una mujer de cabello rubio que se dedica a crearlos. Una vez adentro del sitio, la waifu que ya no usa lentes aprovecha
aprovecha a enseñarle a la rubia Yao Mei la fotografía de ella junto a Hajime, pero aclarando enseguida que no se reconoce como la misma mujer de la foto porque no tiene ningún recuerdo de haber sido la prometida de su colega de trabajo. De inmediato, la prota reconoce que tampoco recuerda casi nada de su pasado, siendo la primera vez que se percata de eso hasta ahora, mientras Yao Mei le da la razón en que no es la misma persona de la foto, admitiendo que ella también dejó atrás su pasado después de hacerse una cirugía completa desde su cabeza a los pies. Enseguida, la rubia aclara que siempre ignora a los que intentan hablarle de su pasado, afirmando que solamente ella puede definir quién es en realidad. Así que Yao Mei le termina convidando a su invitada las mismas tarteletas con las que ella celebró el comienzo de su nueva vida después de operarse. Por otro lado, el tipo de los pelos parados recuerda cuando comenzó a trabajar en la inmobiliaria para conocer a su colega Reiko Kujirai, que era idéntica a la prota, excepto por su tono de voz que sonaba diferente, por lo que ella se encargó de enseñarle a su joven colega cómo era la vida cotidiana en Kowloon. Sumado a eso, la mujer de lentes también fue la que le enseñó el restaurante de sopas al que pactaron que siempre acudirían a almorzar, además de llevarlo a conocer la azotea del edificio, en donde ella le compartía un jugo de sandía, su fruta favorita. Luego de comenzar a beberse sus juguitos, en un momento el pelos parados decidió preguntarle a su colega si tenía otro truco para disfrutar la vida en Kowloon, a lo que ella le reveló que el secreto estaba en sentirse enamorado del aire nostálgico de la vieja ciudad. Mientras Hajime observaba sus aretes redondos, la doble del prota terminó confesando que estaba enamorada de la vieja Kowloon, por lo que el tipo le preguntó si no resultaba doloroso enamorarse de algo que está por desaparecer, sabiendo que existían planes de destruir la ciudad. Unos días después, Reiko vuelve a reunirse con su nueva amiga rubia para comer un pollo al limón al estilo de Hong Kong, hasta que la prota vuelve a enseñarle la foto de la que no recuerda nada, aclarando que ahora le gustaría averiguar la verdad. Al ver que la desmemoriada no se atreve a hablar con su colega de pelos parados porque gusta de él, Yao Mei le sugiere una teoría nombrando como Reiko ve a la cuatro ojos de la foto a la que le borraron la memoria por alguna razón, mientras su prometido espera que ella recupere sus recuerdos de forma natural. Al día siguiente, cuando llega la hora del almuerzo en el trabajo, Hajime le pregunta a su colega si lo acompañará al restaurante de sopas de siempre, pero la waifu de lentes prefiere aprovechar a preguntarle si ella le provoca alguna clase de nostalgia. Apenas su colega ofrece una respuesta afirmativa, nuestra protagonista se quita los anteojos para pedirle que la mire fijamente, hasta que el tipo se termina acercando a ella solo para decirle que sus orejas no están perforadas, además de volver a burlarse de las arrugas que rodean sus ojos. Sintiéndose ofendida por esas palabras, Reiko le comenta muy enfadada a su colega que ese día prefiere almorzar sola sin compañía de nadie. Así que mientras el pelos parados se marcha al restaurante de sopas, la prota aprovecha a volver a colocar la enigmática foto entre los objetos de oficina de su colega. Un tiempo después, la desmemoriada y su amiga Yao Mei terminan visitando un nuevo centro de salud de la corporación Heminuma, en donde la rubia espera conocer en persona al famoso Dr. Miyuki, además de cruzarse por primera vez con su vecinita, la colmillito Xiaohei. Luego de realizarse varios chequeos médicos, en un momento el trío de señoritas terminan llegando a un puesto donde se ofrecen consultas gratis sobre cirugías estéticas, así que con tal de removerse las arrugas que rodean sus ojos, la prota no duda ni un segundo en solicitar un turno. Por otro lado, Hajime se dirige a la cafetería de los peces dorados para descubrir que su viejo pana Gwen ya no trabaja allí, pero luego de que el tipo de piernas peludas se aleje del sitio, Yao Mei y su amiga sin memoria también terminan recibiendo la misma noticia que complica sus planes de averiguar la verdad. En un momento, nuestra protagonista comienza a observar un puesto callejero que vende aretes, mientras la rubia encuentra el modelo idéntico al que usaba Reiko B en la fotografía, que la desmemoriada no duda en comprarse pese a que su amiga no parece de acuerdo con la idea. Al otro día en la oficina, el pelos parados intenta localizar el apartamento que él le rentó a Gwen para que en su internet le aparezca el fastidioso cartel de error, justo cuando termina apareciendo la prota luciendo los mismos aretes de la mujer de la fotografía. Pero luego de aclararle a su colega que en realidad son
son aretes colocados a presión para orejas que no fueron perforadas, Reiko se sorprende mucho al ver la cara de decepción del tipo, quien enseguida se termina marchando de la oficina sin el permiso de su jefe. Por esa razón, esa noche la desmemoriada se dirige al apartamento de Yao Mei para llorar por haber tenido la pésima idea de verse igual a la mujer de la fotografía, hasta que la rubia la invita a olvidarse de sus penas disfrutando de algunos pasteles dulces. Más tarde, mientras el Pelos Parados se encuentra en la calle muy melancólico ignorando que está lloviendo, por otro lado, la prota se encuentra en su apartamento experimentando una enorme sensación de angustia a la vez que se imagina a la Reiko B de la foto llevando su vida diaria en ese sitio. Así que luego de levantarse de la cama, nuestra protagonista termina tomando la decisión de guardar para siempre su atuendo color celeste, sus anteojos falsos y los aretes que acaba de comprar, colocándolos dentro de un cajón del armario. Al otro día, la desmemoriada se encuentra fumando bajo la lluvia, observando la pirámide flotante del cielo, hasta que en un momento Hajime aparece a su lado con tal de pedirle perdón por haber sido muy grosero con ella el día de ayer. De inmediato, nuestra protagonista aprovecha a exigirle que la deje elegir el lugar del almuerzo como una forma de compensarla, afirmando que deberían ir a un restaurante de pollo con limón, pero su colega le comenta que aceptará acompañarla solo si salen esa misma noche. Entonces, esa noche Reiko y el Pelos Parados se terminan reuniendo en el restaurante de pollo con limón, en donde ella espera que su colega le dé la aprobación a la comida del sitio, además de revelarle que suele venir muy seguido allí con su nueva amiga Yao Mei. Una vez en la calle, la desmemoriada se distrae viendo que ya no está lloviendo mientras casi se tropieza con un charco de agua, hasta que el tipo se apresura a tomarla de la mano, generando que ella se sonroje al ser la primera vez que tiene esa clase de roces con su amado hombre. Pero cuando nuestra protagonista le pregunta sonrojada si no la está confundiendo con otra persona, Hajime la termina soltando como si nada, así luego ambos pueden contemplar la pirámide flotante de Geneterra brillando con unas hermosas luces de colores. Al día siguiente, Reiko y su amiga rubia se encuentran esperando por su consulta gratis de cirugías estéticas, mientras Yao Mei le aconseja a su amiga que se ponga un lápiz labial rojo para reunirse con el guapo Dr. Miyuki, pese a que ella no le agrada la idea de verse como la mujer de la foto. Una vez reunida con el tipo afeminado, la desmemoriada no tarda ni un segundo en comentarle al médico sus deseos de quitarse las arrugas que rodean sus ojos, pero luego de leer el historial de su paciente, el doctor comienza a mirarla raro para luego acercarse a revisar de cerca la piel de la waifu. Apenas el tipo le pregunta si está casada, nuestra protagonista responde desconcertada que no tiene idea, porque no recuerda nada de su pasado, lo cual provoca que Miyuki se voltee para sonreír de manera maligna, además de revelarle que sus arrugas no pueden removerse porque carecen de una historia. Ante la cara de sorpresa de la mujer, el tipo afeminado le explica que sus arrugas parecen haber estado siempre en su piel, reflejando unos recuerdos que tal vez nunca existieron, pero él igual le remarca que lo más importante de todo es que al menos está existiendo ahora mismo. Sin embargo, al ver que al doctor le sale una lengua de serpiente mientras le remueve el labial rojo de su boca, Reiko toma la drástica decisión de marcharse de la clínica junto a la rubia, impidiendo que ella pueda recibir su consulta gratis, a la vez que Miyuki sigue actuando raro como si estuviera ocultando algo turbio con la prota. Hace un tiempo atrás, Hajime acompañaba a la Reiko B de su pasado a hacer unas reparaciones en la granja de polluelos de un ancianito, pero al momento de salir a la calle, el tipo comenzó a sufrir de un mareo por golpe de calor, mientras la mujer cuatro ojos tomaba la decisión de llevarlo a su apartamento. Una vez en el sitio, el Pelos Parados mostraba sus dudas ante la idea de visitar el apartamento de una dama, hasta que ella le pidió que se deje de tonterías y entre de una buena vez. Así él podía mojarse la cabeza a la vez que su anfitriona le avisaba que podía tomar lo que quiera de la nevera. Luego de beberse un vaso de agua, Hajime comenzó a revisar el apartamento de la mujer para descubrir que el sitio no tenía nada que llame la atención, excepto la vista de su atractiva colega fumando en el balcón. Pero de repente ella decidió preguntarle qué piensa de la ciudad de Kowloon. Al oír que el tipo aseguraba notar el aire nostálgico de la ciudad, Reiko B comenzó a explicarle que la nostalgia no es solo la
la idea de extrañar algo del pasado, sino que el deseo de atesorar recuerdos valiosos en el corazón, siendo esa la principal razón por la que ella compara la nostalgia con el amor. De vuelta al presente, nuestra Reiko se maquilla para otro día laboral mientras le promete a su pescadito comprarle una pecera más grande. Pero al momento de dirigirse a la oficina, la prota se lleva una gran sorpresa cuando terminan recibiendo la visita del desagradable Dr. Miyuki. Al ver que el tipo afeminado le echa demasiadas miraditas a su colega, el pelos parados intenta marcar territorio, pero enseguida el doctor se lo quita de encima, rociándole los ojos con una de sus medicinas, para luego tomar la decisión de marcharse, remarcando que los dos empleados parecen sentir lo mismo por el otro. Sin embargo, antes de marcharse, Miyuki tiene la atrevida idea de despedirse de la mujer con un desagradable beso de lengua que deja muy enfadado a Hajime. Así que mientras el tipo afeminado recibe el llamado de un tal Fulón, la prota se termina fijando de forma random en unos caramelos de manzana. Unos días después, nuestra protagonista se encuentra visitando una tienda junto al pelos parados con el fin de comprar una pecera nueva, además de aprovecharse de su colega para que haga todo el trabajo sucio por ella, lo cual hace que el tipo tenga un déjà vu por algo similar que le ocurrió con cierta mujer de anteojos. Al rato, Hajime se encuentra esperando que su colega termine de poner su apartamento en orden hasta que ella por fin lo invita a pasar. Así el tipo vuelve a revivir algunas escenas de su pasado en el mismo escenario, con la diferencia de que ahora está un poco más cambiado. Al ver que el entrometido abre su nevera sin permiso, Reiko se apresura a regañarlo, pero él igual aprovecha a comer una porción de sandía mientras observa que el apartamento ahora está decorado con cosas típicas de una persona inmadura, para luego salir a fumar al balcón pensando en su antigua colega de trabajo. Después de colocar a su pescado de mascota en la nueva pecera, la desmemoriada le comenta a su colega que en aquel apartamento que pintaron de blanco ya vive una familia con un hijo pequeño, que seguramente terminará manchando todas las paredes. Ante la pregunta de Hajime, nuestro protagonista decide bautizar a su pescadito con el nombre de Éxito, hasta que él termina tomando la decisión de marcharse, no sin antes rozar con su mano la pintura con el número 8 del apartamento donde vivía su antigua compañera de trabajo. Al día siguiente, el pelos parados nota que su escritorio tiene un girasol de obsequio, ya que su colega quiere darle las gracias por la ayuda con la pecera, hasta que de repente ambos son interrumpidos por la aparición de la colmillito Xiaohei. El asunto es que la chiquilla quiere mudarse a un apartamento nuevo porque ella necesita más espacio para guardar todos los vestidos que se compra con el sudor de la frente, pero también la colmillito le termina explicando al tipo que un girasol de regalo significa que la otra persona solo tiene ojos para él. Con tal de desviar el tema de conversación, rápidamente Reiko toma a su amiguita con el propósito de llevarla a recorrer algunos apartamentos, a la vez que el pelos parados se queda observando el girasol obsequiado por su compañera de trabajo. Sin embargo, después de recorrer unos 7 apartamentos diferentes, Xiaohei le comenta a su amiga que ninguno resulta de su agrado, pero cuando la prota le sugiere mudarse fuera de Kowloon, la chiquilla afirma que no desea hacerlo sin percatarse de lo que acaba de decir, actuando como si le hubieran lavado el cerebro. De repente, Hajime llama a su colega con el fin de avisarle que él acaba de encontrar un apartamento que podría ser una buena opción, el cual se trata de un espacio muy estrecho pero repleto de armarios de ropa que termina resultando el indicado para la chiquilla que tiene muchos vestidos. Al momento de visitar la azotea, la desmemoriada admite su derrota, mientras el pelos parados le remarca que todos los apartamentos pueden ajustarse a las necesidades de sus inquilinos, por más incómodos que parezcan, por lo que ambos deciden disfrutar de un buen vistazo del cielo que cubre Kowloon. Enseguida, Xiaohei llama a los vendedores de casas con el fin de enseñarles un campo de girasoles en el medio de los edificios, así que al recordar que esas flores son el obsequio ideal para una persona amada, la prota comienza a preguntarse en quién estará pensando su colega de trabajo. Más adelante, Reiko se encuentra en un puesto de comidas callejeras en donde sin querer se le cae al piso una moneda que rápidamente cae en manos de un misterioso sujeto enmascarado de cabello verde, el cual por suerte se la termina devolviendo de manera amable. Esa misma noche, un par de sirvientas hablan sobre un artículo del periódico en donde se afirma que su jefe, el Dr. Miyuki, en realidad es un farsante que les
está robando la identidad al verdadero hijo del fundador de la farmacéutica Heavinuma. Por su lado, el tipo afeminado se encuentra en su habitación después de haber hecho algo en la cama con el mismo misterioso sujeto peliverde de la máscara, quien enseguida le afirma que la prota se parece mucho a la Cuatro Ojos original. Sumado a esto, el tipo misterioso comenta que todavía no tiene éxito a la hora de localizar a cierto camarero, hasta que Miyuki recibe un llamado de alguien que está investigando a la prota, a quien él le pide que siga trabajando, mientras el Doc revela su tatuaje yakuza de serpiente que cubre casi todo su cuerpo. Por otro lado, Hajime se encuentra visitando a uno de los proveedores de la cafetería de Gwen para preguntarle si conoce el paradero del camarero, pero por alguna extraña razón, el Pelos Parados no puede obtener ninguna pista, como si el peliverde nunca hubiese existido. Mientras tanto, la desmemoriada se encuentra fumando delante del campo de girasoles hasta que de repente aparece a su lado el misterioso enmascarado, quien rápidamente decide revelarle su rostro, así ella lo reconoce como el camarero de la cafetería de los peces dorados. Ante la pregunta de la mujer, el sujeto le remarca que sí es cierto que él conocía a Reiko Kujirai y el tipo de relación que mantenía con el Pelos Parados, pero enseguida el peliverde le afirma a la prota que ella es una farsante que solo está tratando de ocupar el mismo lugar de la Cuatro Ojos original. Luego de que el sujeto se termine despidiendo con la promesa de reunirse con Hajime algún día, nuestra protagonista comienza a caminar hacia su trabajo, tratando de digerir la noticia de que ella es una farsante que está usurpando la vida que le pertenecía a la Reiko B. Una vez en la oficina de la inmobiliaria, la desmemoriada encuentra a su colega durmiendo la siesta junto a la flor de girasol que ya se encuentra marchita, hasta que en un momento el tipo le admite sin rodeos que la detesta, mientras ella responde tranquilamente que ya lo sabía, para luego arrojar la flor a la basura. Esa misma noche, nuestra protagonista no puede dormir al seguir pensando en la desagradable idea de que ella le está robando la vida y el trabajo a la Reiko B, además de confirmar que el Pelos Parados siempre estuvo enamorado de otra persona y no de ella. Al día siguiente en el trabajo, todas esas preocupaciones comienzan a provocar que la desmemoriada sufra de algunas jaquecas, por lo que al momento de quemar archivos en la azotea, su colega le recomienda que vuelva a usar anteojos, pese a que ella se niega rotundamente a hacerlo. De repente, nuestra protagonista decide preguntarle sin rodeos al tipo si es verdad que ella no es la misma Reiko Kujirai de la foto. Así que justo cuando un fuerte viento comienza a soplar en la azotea, el Pelos Parados le termina confirmando que eso es cierto. Aunque la mujer comenta que tampoco tiene recuerdos de su pasado, ella afirma que ya cuenta con una identidad propia relacionada a su pez de mascota, su gusto por el pollo al limón y su amor profundo hacia Hajime, por lo que él enseguida le afirma que esos sentimientos también son una especie de ilusión. Ante esas palabras, la desmemoriada le pregunta si está seguro de que sus deseos de estar con él realmente no son ciertos, que ella siente salir desde lo hondo de su corazón. Pero de repente, la mujer comienza a toser con fuerza hasta caerse desmayada al piso. Regresando al pasado, junto a la Reiko B, ella y Hajime visitan un restaurante callejero para brindar con unas botellas de cerveza. Así que luego de probar unos deliciosos camarones pelados, el tipo comienza a hablar sobre los planes de demoler la ciudad de Kowloon. Enseguida, la Cuatro Ojos le explica que la ciudad ya ha sido demolida en el pasado, por lo que ahora se encuentran viviendo en la segunda ciudad de Kowloon, que es idéntica a la versión anterior porque todos sus habitantes no quieren desprenderse de ese agradable sentimiento de nostalgia. Al momento de caminar por la calle, el Pelos Parados nota que su colega apenas puede caminar derecha por culpa de la borrachera. Pero de repente, ella le termina robando un inesperado beso que el agitado sujeto no duda en repetir con tal de disfrutar de una segunda dosis. Volviendo al presente, nuestra Reiko vuelve a abrir los ojos para encontrarse acostada en una habitación junto a su colega de trabajo que duerme en una silla, hasta que el tipo se termina despertando con el propósito de avisarle que él se encargó de llevarla a su apartamento después de que ella caiga desmayada en la azotea del trabajo. Luego de que la desmemoriada admita que últimamente no está durmiendo muy bien, Hajime decide preguntarle si quiere preguntarle algo sobre la Reiko B de su pasado, pero como nuestra protagonista ya no quiere saber nada del asunto, ella termina rechazando la idea de seguir
seguir hablando sobre el tema. Entonces el pelos parados le avisa que él se dirigirá a la oficina para hablar con el jefe, mientras le entrega a la prota una copia de la llave de su apartamento que él conserva desde hace tiempo. Por lo que una vez a solas, la waifu se acerca a la llave del apartamento de su colega deseando tener una copia para ella. Más adelante, Miyuki acompaña a Gwen B en una caminata por las calles de Kowloon, andando disfrazadas de turistas por si llegan a cruzarse con el Gwen que trabaja de camarero, ya que el peliverde tiene miedo de que su impostor también se enamore de su amante afeminado. Al momento de llegar a la cafetería de los peces dorados, el Gwen B descarta la idea de entrar para revisar uno de los callejones al costado, con tal de comprobar que el refugio de gatos que él había construido ya ha desaparecido, tal como sucede con varios sitios de la Kowloon que él conocía. De inmediato, el peliverde lleva a su amante a una tienda con el fin de enseñarle un producto de su farmacéutica que supuestamente lo venden como nuevo, que en realidad ya se comercializaba hace varios años, pero Miyuki le aclara que en realidad es muy común que ocurra eso. No obstante, cuando Gwen B menciona que nuestra protagonista tiene el mismo lunar cerca del ojo que la Reiko original, el tipo afeminado termina sonriendo de la satisfacción porque sus planes de crear una réplica perfecta de una persona amada le está saliendo mejor de lo esperado. Por otro lado, nuestra Reiko se encuentra reunida con su amiga Yao Mei para celebrar que la rubia acaba de encontrar un taller de costura nuevo, mientras la prota le confirma que la Reiko B partió de este mundo hace años, lo cual quiere decir que ella está ocupando el apartamento de una persona muerta. Ante la pregunta de la rubia, la desmemoriada aclara que no quiere hablar más del tema con su colega de pelos parados, ya que en el fondo tiene la extraña sensación de que podría desaparecer, además de aclarar que ella está buscando vivir con su auténtica yo que no tenga nada que ver con la Reiko original. Aunque Yao Mei apoya la idea de su amiga, ella igualmente plantea que todavía queda resolver el misterio de dónde proviene la prota, la cual le revela que siempre tuvo sus arrugas, según las palabras de Miyuki, pero también ella aclara que considera el apartamento como su verdadero hogar, a pesar de no tener recuerdos de su pasado. Entonces la rubia se percata de que su amiga podría ser uno de los clones creados por Gene Terra, de acuerdo a lo leído en una investigación secreta de la Deep Web que ya ha sido borrada, aclarando que en este caso los clones se llaman circonios, en honor a la gema artificial que es una réplica del diamante como el que ella lleva en su arete. Frente a esa revelación, nuestra protagonista comienza a deprimirse, sintiendo que su existencia solo puede definirse como la de una copia barata de la Reiko B. Pero Yao Mei decide invitarla a su habitación con el fin de enseñarle que los circonios pueden ser hermosos a pesar de ser artificiales, recordando que su propio cuerpo también es artificial al ser un producto de varias cirugías estéticas. La rubia termina declarando que aún aquello que no es auténtico también puede llegar a emitir un brillo hermoso, logrando reanimar a nuestra protagonista con esas palabras. Al día siguiente en el trabajo, Reiko le avisa a su colega que ese día saldrá a almorzar con su amiga rubia, así que luego de salir del restaurante de sopas de siempre, el pelos parado se apresura a ocultarse en un callejón para evitar cruzarse con la prota y Yao Mei. Pero cuando la rubia le sugiere a su amiga que se mude a un apartamento nuevo, así empieza una nueva vida desde cero, la desmemoriada le aclara que prefiere permanecer viviendo en el mismo sitio con tal de mantener con vida el recuerdo de la Reiko B sin imaginar que su colega acaba de escucharla. Más adelante, Hajime se encuentra fumando en el balcón de la oficina hasta que de repente aparece su colega para invitarlo a una pequeña fiesta en el edificio donde ahora vive la colmillito Xiaohei, pero el hombre enseguida termina descartando la invitación. De todos modos, el pelos parados decide entregarle un montón de dinero de su bolsillo, así las muchachas pueden comprarse mucho alcohol, pero enseguida ella se termina alejando después de recordar que debe llevar a unos clientes a conocer un apartamento. Sin embargo, en vez de alejarse, la prota retrocede para extender su mano hacia la puerta cerrada, a la vez que del otro lado su colega hace lo mismo, sin poder dejar de pensar en su amada Cuatro Ojos, mientras Yao Mei trabaja en su taller, lamentándose de que su amiga no pueda desprenderse de la sombra de Reiko B. Una vez que llega el momento de festejar en el edificio de Xiaohei, nuestra protagonista descubre que su colega de trabajo al final se encuentra con ellas, solo porque la colmillito lo obligó a asistir, por lo que la rubia se encarga de servirle un plato de pollo al limón, pero con más limones que pollo. Acto seguido, Yao Mei le enseña a su amiga fotos de algunos apartamentos que podrían ser su nuevo hogar, pero Reiko vuelve a remarcarle que no tiene pensado mudarse
a ningún lado, a la vez que su colega de trabajo opina que a él le da lo mismo todo el asunto, dejando muy frustrada a la rubia. Una vez finalizada la pequeña fiesta, la desmemoriada y el pelos parados se encargan de quemar la basura en un incinerador, para que luego él aproveche a fumarse un cigarrillo, a diferencia de ella, que ya no tiene ninguno, mientras su colega le aclara que justo acaba de encender el último. Luego de ver el letrero con el rostro de Miyuki, los dos colegas recuerdan cuando recibieron su desagradable visita, mientras Hajime se para delante de ella con claras intenciones de besarla, hasta que él solo le termina escupiendo el humo de su cigarro. Enseguida el tipo se pone filosófico, recordando que la luna solamente brilla por la luz del sol, para preguntarse qué es lo que hace brillar a la pirámide de Geneterra, por lo que ella opina que ese planeta artificial brilla de esa manera gracias a las esperanzas de las personas que desean un futuro mejor. Sin embargo, una vez a solas en la calle, el pelos parados admite con mucha melancolía que alguien como él nunca volverá a tener ninguna clase de esperanza, además de comentar que últimamente han pasado bastantes cosas raras en Kowloon. Más adelante, Reiko interrumpe una partida de un juego de mesa entre su colega de trabajo y unos ancianitos, notando que falta uno calvito llamado Chan, el cual justo se encuentra en las oficinas de Miyuki mientras él recibe un llamado de su subordinado que está a punto de entrar a Kowloon con otro viejo parecido a Chan. Pero apenas el viejo ingresa a la ciudad, el tipo afeminado descubre que el calvo que estaba sentado delante suyo acaba de desaparecer, justo al mismo tiempo que el pelos parados recibe un mensaje misterioso relacionado a una torre de la ciudad. Al poco tiempo, el buen B se reúne con su amante para confirmar que ya no debe haber rastro de su copia que trabajaba de camarero. Así que al momento de hablar sobre la investigación del pelos parados, el tipo afeminado decide preguntar por la muerte de Reiko B. No obstante, el peliverde prefiere hacerse el misterioso sin revelar algunos detalles, opinando que todo lo que él recuerda debe ser un error. Al mismo tiempo que nuestra protagonista y su colega terminan saliendo de la oficina hablando sobre la extraña desaparición de Chan. De repente, la desmemoriada le admite que ella ya está enterada de la morición de Reiko B gracias a un encuentro que tuvo con Gwen, lo cual hace que Hajime comience a reírse como un loco mientras admite sin rodeos que él fue el que desvivió a la mujer cuatro ojos. Apenas Reiko reacciona a esas inesperadas palabras, el tipo de los pelos parados le pregunta qué haría en caso de que su hipotética confesión fuese cierta, por lo que ella enseguida lo regaña, remarcando que no se bromea con esa clase de cosas. De todos modos, Hajime termina admitiendo que sí, es verdad que la Reiko de su pasado ya no está entre nosotros, pero cuando nuestra protagonista asume en voz alta que su colega no quiere olvidarse de su antigua colega, el tipo le dedica una enigmática mirada para luego continuar el camino hacia su casa. Al reunirse con Yao Mei, la mujer clon escucha a su amiga opinando que el tipo de los pelos parados seguramente es un asesino, argumentando que mucha gente en Kowloon oculta algunas cosas de su pasado, pero la prota igualmente duda que su colega sea capaz de desvivir a su mujer amada. Luego de despedirse de la rubia, Reiko se dirige hacia su casa mientras recuerda la última vez que su colega la miró con esa expresión de niño chiquito a punto de llorar, lo cual parece estimularla un poco a averiguar más detalles sobre el pasado de la Reiko B. Más adelante, nuestra protagonista se levanta de su cama para revisar por primera vez los libros que están en la biblioteca de la Reiko B, hasta que ella comienza a leer una novela de misterio escrita en idioma japonés en la que se relata el asesinato de una mujer a manos de un hombre. Pero de repente, la mujer clon se distrae de su lectura por un mensaje de su amiga Yao Mei, por lo que ella rápidamente se dispone a colocar el libro en su lugar, mientras encuentra de casualidad un anillo de diamantes para preguntarse si será auténtico o una copia, justo cuando la ciudad de Kowloon sufre un pequeño temblor. Al día siguiente, el jefe de la agencia inmobiliaria ve aparecer a sus dos empleados con sus rostros cubiertos de unas profundas ojeras, así que cuando Hajime explica que últimamente tiene el sueño muy ligero, la prota aclara que ella
ella se quedó hasta tarde terminando de leer una novela de misterio. Como Reiko tiene ganas de comprarse la segunda parte, ella le pide a su colega que la lleve a visitar alguna tienda con libros en japonés, contando con la inesperada compañía de Yao Mei, que no se lleva para nada bien con el tipo, mientras él les entrega un paraguas en caso de que caminen debajo de una cañería rota. Una vez en la tienda de libros, la colmillito Xiaohei les da la bienvenida a sus viejos conocidos para señalarles en dónde se encuentran las obras en japonés. Pero cuando la mujer clonada encuentra la segunda parte de la novela, ella enseguida descubre que el libro posee varias hojas con un código indescifrable. De inmediato, nuestra protagonista le explica a su colega que el libro debe tener errores de impresión, así que cuando el pelos parado se dispone a contarle cómo finaliza la historia, ella le exige que se calle, porque no quiere arruinarse la sorpresa con spoilers, mientras Yao Mei regaña al tipo por fastidiar a su amiga. Acto seguido, la mujer clonada encuentra un libro de viajes con fotos e imágenes de varios lugares del mundo, a la vez que Hajime recuerda a la Reiko B, asegurando que nunca se marcharía de Kowloon, lo cual lo lleva a declarar que ese libro le parece una basura, hasta que la rubia lo termina callando por las malas. Al rato, las dos amigas se dirigen a tomar la merienda a una cafetería en donde la prota expresa su deseo de finalizar la novela. Así puede conocer más detalles del pasado de la mujer cuatro ojos, pese a que Yao Mei opina que no debería ser tan considerada con su rival amorosa. Más adelante, el tipo afeminado Miyuki se termina marchando de su mansión, siendo despedido por su amante Gwen, a la vez que unas doncellas opinan que su amo ahora se ve de mejor humor gracias a la presencia del tipo peliverde. Entonces, el dueño de la farmacéutica Hebinuma se presenta en un programa de televisión en el que una mujer con expresión de amargada plantea que le gustaría hacerse algunos retoques, por lo que el tipo afeminado usa el Photoshop de su computadora para hacer un simulacro de la cirugía estética. Al oír que la mujer también quiere reparar su boca, Miyuki le pide que piense en su mascota de la infancia, haciendo que ella sonría de manera auténtica, mientras él le explica que en muchos casos solo nos hace falta una linda sonrisa para vernos mejor. No obstante, otro de los invitados empieza a comentar que para el dueño de la farmacéutica Hebinuma es muy fácil soltar esos consejos mediocres porque él recibió una gran fortuna sin esforzarse, hasta que el tipo afeminado lo calla de una patada, explicando que siempre todos perdemos algo a cambio de lo que recibimos. Al mismo tiempo que Gwen mira por televisión el vergonzoso incidente de su amante, por otro lado la prota se encuentra junto a Hajime y a su amiga observando el mismo programa, mientras Yao Mei le da la razón a Miyuki, opinando que el hecho de intentar llevar la vida de otra persona nos hace perder a nuestro yo auténtico. Sin embargo, cuando nuestra protagonista recibe unas entradas para ver el reestreno de una película vieja protagonizada por una actriz muy famosa, por alguna extraña razón, su amiga rubia se termina negando a acompañarla como si hubiera algo que la vincula con esa actriz. Después de que Reiko observe la película solas, ella y su amiga visitan una tienda de telas, en donde la prota reconoce un estampado amarillo igual al del vestido que usaba la actriz de la peli, pero inesperadamente, Yao Mei empieza a enfadarse al oír esas palabras. Aunque la mujer clonada se ofrece amablemente a escuchar sus problemas, su amiga le remarca enfadada que nunca entendería lo que pasa porque la prota no carga con ningún recuerdo a sus espaldas, hasta que la rubia se termina alejando a la calle tratando de huir de su pasado que la atormenta. Así que cuando Yao Mei termina regresando a su casa, la chica enseguida se mira en un espejo para encontrarse con su anterior aspecto antes de someterse a cirugías estéticas, ya que ella en realidad es la hija de la actriz famosa de las películas que la trataba como a una princesa mimada. Pero a pesar de que la mujer siempre se encargaba de elegir los atuendos y los accesorios que debía llevar su hija, a ella en realidad no le gustaba mucho la idea de ser la copia exacta de su madre famosa, como si le estuvieran impidiendo tener una identidad propia. Más adelante, nuestra protagonista revisa el chat de mensajes con su amiga, que últimamente solo le clava el visto mientras observa una tienda que vende aretes y otros adornos, para recordar que la rubia siempre se hacía la misteriosa sobre su pasado. Durante la hora del almuerzo laboral, Reiko aprovecha a preguntarle a su colega de pelos parados qué debería obsequiarle a su amiga, que está sufriendo una especie de crisis existencial, hasta que Hajime le termina aconsejando
aconsejando que lo mejor que podría hacer es hablar en persona con ella. Entonces, la mujer clon se dirige al apartamento de su amiga con el fin de invitarla a compartir unas tartaletas de huevo. Pero como la Yao Mei, que ahora tiene el cabello oscuro, le pide que la deje tranquila, la prota comienza a enumerar todos los rasgos de personalidad que le gustan de ella. No obstante, Yao Mei termina aclarando que esa persona confiada y alegre que conocía hasta ahora solo es una máscara, porque ella en realidad es una persona insegura y débil que siempre ha hecho lo que quieren los demás. Ante esa confesión, nuestra protagonista opina que no tiene nada de malo aspirar a ser alguien que no somos, tal como le ocurre a ella, que todavía no conoce nada de su pasado. Además de recordarle que para ella una copia barata también puede tener el mismo brillo de su original. Gracias a esas palabras, Yao Mei termina saliendo del apartamento con su nueva apariencia rubia para darle las gracias a su amiga por haberla reanimado, por lo que luego las dos visitan un negocio callejero de adornos corporales. Así la prota puede obsequiarle a su amiga los aretes de circonio que tanto le gustan. Por su lado, Reiko observa a lo lejos a cierto tipo de pelos parados, señalándolo a él como aquel que tanto le gusta. A la vez que Miyuki se encuentra a bordo de su limusina, recibiendo un llamado de su padre que quiere regañarlo por su bochorno en el programa de televisión. Retrocediendo al pasado, Hajime se pone muy contento cuando su colega Cuatro Ojos afirma que le agrada la cafetería de los peces dorados, mientras Gwen la invita a unas porciones de sandía para que ella disfrute de su fruta preferida junto a un cigarro, como siempre acostumbraba a hacer. Al oír que su colega no parece tener ningún hábito que haga todos los días, Reiko B jura que lo ayudará a encontrar alguno para luego regresar a su trabajo, a la vez que el camarero Peliverde felicita a su cliente por haber encontrado a una buena candidata. De inmediato, el Pelos Parados comenta que gracias a su colega él ya le está tomando cariño a su vida en Kowloon, mientras Gwen opina que más bien parece enamorado de su nuevo hogar. Pero justo cuando el tipo se despierta de su sueño, de repente la ciudad vuelve a sufrir de otro temblor. Por otro lado, el Gwen B se aleja de la mansión donde vive su amante para tomar un taxi que lo lleve a la ciudad de Kowloon, pese a que el conductor le avisa que ese sitio no tiene nada. Así que cuando el Peliverde termina llegando a su destino, enseguida vemos que la ciudad está totalmente destruida. ¿Qué diablos está pasando aquí? Por otro lado, Miyuki se encuentra en la mansión estilo Yakuza donde vive su padre, el señor Hebinuma, que lo está regañando por su pésimo comportamiento en el programa de televisión. Además de hablar sobre los proyectos Geneterra y Circonio, remarcando que sus hombres ya saben cómo crear clones mejores. Mientras remueve la piel de la mano de su hijo como si fuera un guante, el señor Hebinuma comienza a hablarle sobre el Peliverde que tiene como amante, el cual luego le termina dando una efusiva bienvenida al tipo afeminado en su mansión para que ambos tengan otra apasionada noche en la cama. Sin embargo, al día siguiente, Gwen se desayuna bien temprano la noticia de que su amante quiere expulsarlo de la mansión, por lo que él irrumpe en la habitación de Miyuki para exigirle explicaciones, además de pedirle que olvide su plan de venganza con tal de que puedan seguir viviendo juntos como amantes. Al ver que el tipo afeminado no quiere cambiar de opinión, Gwen decide despedirse de él con un doloroso mordisco en los labios. Así le queda de recuerdo como el tatuaje de su espalda, hasta que él finalmente se termina alejando, asegurándole a Miyuki que todavía lo ama. Una vez en su apartamento, el Peliverde recuerda su trabajo en la cafetería de los peces dorados, cuando Hajime le obsequió a su colega Cuatro Ojos la segunda parte de la misma novela de misterio que está leyendo la prota. Pero la Reiko B prefirió no leerla porque ella no quería decepcionarse con el final. A diferencia de la mujer que no quería cambiar nada en su vida, el Pelos Parados creía que la vida solo resulta divertida cuando ocurren cambios inesperados, mientras Gwen comentaba la noticia de que la ciudad de Kowloon sería destruida. De repente, Hajime se levantó de su asiento para acudir a una reunión con Xiaohei, ya que ella quería encontrar un apartamento, así que una vez a solas, la Reiko B le confirmó al camarero que no tenía pensado leer el libro porque la historia de su propia vida no continuará ni acabará jamás. Un tiempo después,
después, el taller de ropa de Yao Mei recibe la visita de un apuesto sujeto peliverde del que la rubia queda rápidamente enamorada, hasta que ella logra reconocerlo como aquel dichoso camarero de la cafetería de los peces dorados del que tanto le habló su amiga. Entonces Reiko y su amiga rubia se reúnen en el restaurante con Gwen para que él le confirme a la prota que ella es un clon, a diferencia de su propio caso, ya que él también tenía una copia exacta que no podría considerarse un clon, sumado al hecho de que no quedan rastros del otro Gwen. Luego de que Yao Mei comente que su amiga no es ninguna copia barata, nuestra protagonista pregunta si es cierto que el Pelos Parados desvivió a la Reiko B, a lo que el peliverde pone en duda esa teoría, sabiendo que ellos dos estaban comprometidos. No obstante, en lugar de explicar cómo fue la morición de la mujer cuatro ojos, Gwen prefiere hacerse el misterioso, advirtiéndole a la prota que podría sufrir el mismo destino por compartir el mismo amor que tenía ella hacia Hajime. Pero nuestra Reiko le deja en claro que sus sentimientos son auténticamente propios. Por esa razón, el peliverde la felicita por haber encontrado una identidad propia, dejándola muy sonrojada con esas palabras, hasta que de repente, la mujer clon se levanta para regresar al trabajo con la promesa de volver a verse más adelante con el tipo. Una vez a solas, Gwen descubre que la rubia glotona está viviendo en Kowloon desde hace unos pocos meses, y que antes de eso nunca había oído hablar de la ciudad, mientras ella le cuenta apenada que hace unos días había recuperado su apariencia original antes de operarse, solo por un momento. Por suerte, gracias a las palabras de su amiga, Yao Mei pudo recuperar su yo auténtico de ahora, el cual se basa en poder elegir todo lo que nos define a través de nuestros gustos, dejando de lado todas las máscaras para hacer lo que realmente nos alegra el corazón. Ante esas palabras, Gwen no puede evitar pensar en su amante tomando la decisión de apartarlo de su vida, hasta que ella lo distrae de sus pensamientos con el fin de preguntarle si existe la posibilidad de que el Pelos Parados también sea un clon, por lo que el tipo le promete averiguarlo, pese a que en el fondo sabe que el tipo no es ningún clon. Mientras tanto, en la oficina, Hajime observa a Miyuki hablando en la televisión sobre un proyecto que puede devolver los recuerdos perdidos, además de burlarse de su colega que se está comiendo sus fideos porque cada vez tiene más arrugas. Pero ella no se ofende, ya que sus arrugas son una prueba de que tuvo una vida. Luego de que el tipo se aleje pidiéndole que se encargue de reponer sus fideos, la mujer clon se percata de que las salidas junto a su amiga y las palabras amables de un tipo apuesto sirven como experiencias que prueban que está viva, lo cual confirma que está logrando su yo auténtico. No obstante, nuestra protagonista también se pregunta qué pensará su colega de Pelos Parados, que es tan nostálgico y conservador, pero que ahora está trabajando junto a una persona muy parecida a su amada prometida que desea diferenciarse de la Reiko B. Más adelante, Miyuki se reúne con el Dr. Wong para recibir la confirmación de que no puede tener hijos, a pesar de que su cuerpo tiene genitales femeninos y masculinos, hasta que de repente aparece un colmilludo canoso llamado Fulong a interrumpir la conversación. Sabiendo que no tiene sentido seguir discutiendo con el Doc, que se opone al proyecto Geneterra, el tipo afeminado se dispone a marcharse junto a Fulong, a la vez que Wong le advierte que sus planes de culminar una venganza no lo llevarán a ningún lado. Una vez a solas, el colmilludo confirma que Miyuki quiere frustrar los planes del señor Heavinuma de crear un clon perfecto de su hijo verdadero que perdió en un accidente, además de hablar sobre su proyecto de crear circonios, que son réplicas exactas de personas muertas y no unos simples clones. Sumado a eso, el tipo afeminado confirma que él está desarrollando otro proyecto para crear una réplica de Kowloon, que por alguna misteriosa razón, algunos pueden verla y otros no, tal como le sucede a Fulong, pese a que él nació y creció en la ciudad original, a diferencia de Gwen, que proviene de otra ciudad. De golpe, el canoso recuerda que en la nueva Kowloon vive la hija de una famosa actriz, que ahora luce como una mujer rubia después de someterse a varias cirugías estéticas. Pero en su particular caso, ella podría ver la ciudad por haber ignorado su existencia cuando vivía aislada en la mansión de su madre. Como ninguno de los dos sujetos raros encuentran explicaciones a tantos interrogantes, ni yo tampoco, Fulong decide elaborar una teoría loca basada en el Ki, argumentando que Kowloon tiene un flujo de energía muy particular que pudo alterarse por la existencia de la pirámide de Geneterra. Entonces, el colmilludo enuncia la teoría loca de que el flujo de Ki específico
especial de Kowloon resuena de manera diferente en cada persona, haciendo que algunos puedan ver a la ciudad y otros no, pero ignorando qué podría ser lo que resuena en cada uno. En el caso de Miyuki, sus ambiciones como el dueño de Heavinuma y sus proyectos de Geneterra le permitirían ver la ciudad de Kowloon que él desea hacer realidad. Pero esta teoría no se aplica al canoso, que aún no puede ver la ciudad, ni a Yao Mei porque ella ni siquiera conocía su existencia. De todos modos, el tipo afeminado no descarta que algunas cosas de esa teoría loca puedan ser ciertas, hasta que él decide marcharse a seguir investigando, caminando al lado de un empleado de limpieza enmascarado que, según palabras de Fu Long, tiene la afición de usar muchos disfraces. Finalmente, el colmilludo se termina despidiendo de Miyuki, advirtiéndole que le preste atención a todo lo que parecía diferente en su réplica de Kowloon, además de desear en sus pensamientos que la ciudad no se termine tragando al tipo afeminado. Más adelante, Reiko y su colega de pelos parados se dirigen al distrito comercial mientras ella le cuenta anécdotas sobre sus salidas junto a su amiga Yao Mei, hasta que finalmente ambos llegan a una tienda de fideos instantáneos que tienen banderas de varios países del mundo, pese a que todos fueron envasados en Japón. Cansada de la actitud inmadura de su colega, la mujer clon decide alejarse a otro sector de la tienda en donde venden algunas revistas de viajes, hasta que Hajime la interrumpe de su lectura para que ella le revele sus intenciones de viajar hacia el exterior, ya que nunca salió de Kowloon. Pero además de sus deseos de visitar otros países, nuestra protagonista en el fondo quiere alejarse del pelos parados, así él no la sigue confundiendo con la Reiko B de su pasado, con tal de que el tipo aprenda a superar su pérdida de una buena vez. No obstante, Hajime decide tomarla del hombro para pedirle que siempre se quede a su lado, justo cuando la tienda comienza a sufrir de un fuerte temblor por culpa de una explosión en otra parte de la ciudad, a donde el tipo se apresura a dirigirse corriendo después de pedirle a la prota que regrese a la oficina. Retrocediendo al pasado, cuando la Reiko B seguía viva, Hajime y el camarero peliverde estaban reunidos compartiendo unas cervezas, hasta que el tipo de los pelos parados comentó su decisión de pedirle matrimonio a la Cuatro Ojos antes que la ciudad de Kowloon sea demolida, mientras Gwen se mostraba de acuerdo con la idea. Volviendo al presente, Hajime se acerca a la zona donde ocurrió la explosión que dejó a la vista unos escombros de edificios, justo cuando tiene un inesperado reencuentro con el peliverde, quien enseguida le termina dando un abrazo después de confirmar que él es el verdadero. Pero cuando Gwen le sugiere marcharse de esta falsa ciudad de Kowloon cuanto antes, el tipo de los pelos parados rechaza la idea solo porque él desea seguir compartiendo sus días al lado de nuestra Reiko, que le recuerda mucho a su mujer amada. Por un lado, el peliverde admite que él también se encuentra allí tratando de reconciliarse con su novio afeminado que acaba de echarlo de su casa a las patadas, pero eso no impide que él todavía quiera seguir conociendo más facetas ocultas de esa misteriosa persona. Luego de averiguar que ese tipo afeminado proviene del exterior como ellos, el pelos parados le aconseja a su amigo que se marche cuanto antes con su novio. Así que, a pesar de que Gwen insiste en que también lo acompañe, Hajime le deja en claro que él nunca piensa alejarse de Kowloon por más de que sea solo una ilusión. Más adelante, Miyuki le avisa por teléfono a Fu Long que se encuentra en la falsa Kowloon, la copia de su ciudad natal, con el fin de averiguar si existe un segundo Dr. Wong. Pero después de cortar la llamada, el tipo afeminado comienza a sufrir de unos fuertes mareos hasta caer desmayado. Y ahora volvemos a retroceder al momento en el que la ciudad de Kowloon fue demolida por la compañía Heavinuma, cuando Miyuki conoció por primera vez en un bar a su amante peliverde, quien a su vez no perdió el tiempo en intentar coquetear con él, presentándose como un humilde trabajador del montón. Justo cuando Gwen le comentaba al tabernero que acaba de perder su hogar, el afeminado terminó confesando que la reciente pérdida de algo importante para él lo obligó a calmar su tristeza emborrachándose. Así que el peliverde decidió invitarlo a otro bar que él conocía. Una vez en la calle, Gwen se apresuró a prestarle el abrigo a su nueva conquista, mientras descubría que Miyuki era mucho más listo de lo que parecía, por haber descifrado su actuación al presentarse como
una persona humilde que esconde muchos talentos ocultos. Al ver que estaba ante una persona muy inteligente, el peliverde decidió confesarle que él preferiría llevarlo a emborracharse a un sitio mejor, pero su falta de dinero lo obligó a llevarlo a otro bar de mala muerte solo para poder estar más tiempo con él. Enseguida Miyuki empezó a reírse frente a esas palabras sinceras para luego darle al tipo un beso francés con su repugnante lengua de serpiente, y así entre una cosa y la otra, ambos sujetos acabaron en la cama, con el afeminado preguntándole a Gwen si no le daba asco estar con un hombre que también posee genitales femeninos. Sin embargo, Miyuki terminó descubriendo que el peliverde parecía tener una especie de fetiche con las personas de sexualidad ambigua, lo cual lo llevó a tomar la decisión de alcanzar su yo auténtico con tal de complacer a su atractivo amante. Al poco tiempo, el tipo afeminado se despierta por el murmullo de unas mujeres que le recuerdan a su madre, para descubrir que se encuentra en el camerino de una casa de burlesque, ya que las chicas que trabajan allí se encargaron de llevarlo a un sitio seguro después de encontrarlo desmayado en la calle. Apenas Miyuki decide preguntarle a Madame Rose si de casualidad conoce a una bailarina japonesa llamada Sian, la mujer enseguida niega haber escuchado ese nombre, además de sugerirle al tipo que visite al Dr. Wong, así él puede confirmar que también existe un doble viviendo en la falsa Kowloon. De repente el camerino sufre de un apagón, al que Madame Rose relaciona con la reciente explosión que hubo en una zona de la ciudad, justo cuando el sitio recibe la visita de nuestra Reiko, que viene a cobrar la renta, ya que la casa de burlesque forma parte de las propiedades manejadas por su inmobiliaria. Luego de ver que nuestra protagonista no parece haberse percatado de su presencia, el tipo afeminado decide saludarla con su lengua de serpiente, logrando que ella lo reconozca enseguida. Así ambos aprovechan a quitarse varias dudas que todavía no tienen respuestas. Una vez en la clínica Heavinuma, la mujer clon aprovecha a preguntarle a Miyuki si ella vendría a ser uno de los circoños creados por su compañía, provocando que el tipo se ría ante el hecho de que la prota tenga tanta información sobre un proyecto secreto gracias al trabajo detectivesco de su amiga Yao Mei. Cuando el tipo afeminado le pregunta por los recuerdos de su pasado, nuestra protagonista admite apenada que ahora tienen claro que nunca va a poder recuperarlos, porque en realidad esos recuerdos le pertenecen a otra persona, pero ella declara que ahora tiene decidido alcanzar su yo auténtico. Entonces nuestra protagonista explica que mucha gente la compara todo el tiempo con la Reiko original, a pesar de que ella se está esforzando en forjarse una identidad propia, en especial su nostálgico colega de trabajo Hajime, que vive aferrado al recuerdo de su prometida. Frente a esa revelación, Miyuki puede concluir que el tipo de los pelos parados es el original y no ninguna copia, siendo el único junto a la rubia Yao Mei, a su amante Gwen y el mismísimo afeminado los únicos humanos de carne y hueso que pueden entrar y salir de la Kowloon falsa. Sin embargo, el hecho de que el pelos parados conviva con una persona idéntica a su novia fallecida es muy parecido a su plan para vengarse del fundador de Industrias Heavinuma que perdió a su hijo, siendo esta la razón por la que el afeminado está tan interesado en la prota. Luego de que la mujer clon vuelva a confirmar sus deseos de alcanzar su yo auténtico, Miyuki le comenta que nunca podrá alcanzar esa meta si su colega de trabajo la sigue viendo como una copia de la Reiko B, además de confirmarle que no es una circoño, sino algo que él prefiere llamar existencia genérica. Por otro lado, el canoso del colmillo se encuentra en la clínica del Dr. Wong revisando el cajón de los archivos, hasta que el médico justo aparece, atrapándolo con las manos en la masa, para remarcarle que él no piensa colaborar en el plan de venganza de Miyuki. De todos modos, Fulong le aclara que solo quiere averiguar información sobre la muerte de algunas personas que viven en la Kowloon falsa, como el caso de su antigua paciente Reiko, la cual según el doctor se quitó la vida por medio de la automorición, justo cuando Hajime se encuentra en el lugar de la explosión recordando a su prometida. Más adelante, nuestra protagonista se reúne con Yao Mei en la azotea de su edificio, fingiendo que están en la playa, para contarle a su amiga que ahora planea mudarse de apartamento desde que acaba de confirmar que su existencia genérica no tiene nada que ver con la de Reiko B. Pero a pesar de que la rubia se entusiasma mucho con la idea, sugiriendo que se deshagan de todos los objetos del apartamento, nuestra protagonista le aclara que ella prefiere que su colega de pelos parados decida qué hacer con ese sitio que le pertenecía a su prometida. Más tarde, unos minutos antes de la medianoche, la mujer clon se encuentra preparando las cosas para su mudanza, hasta que ella recibe la inesperada visita de Hajime, anunciando que está a punto de cumplirse el aniversario de la muerte de Reiko B, lo cual ayuda a convencer
convencerse de seguir viviendo en ese apartamento. Por esa razón, al día siguiente, Yao Mei se enfada con su amiga por abandonar sus deseos de mudarse, hasta que ella descubre el motivo real que explica el brusco cambio de decisión. Pero igualmente la prota termina aceptando la sugerencia de redecorar el sitio donde está viviendo. Al ver que su amiga quiere comprar cortinas nuevas, la rubia le invita a visitar una tienda ubicada en la capital de Hong Kong que vende diseños bonitos, justo al mismo tiempo que Gwen decide dejar de consumir comida saludable para pedirse una pizza por una app de deliveries. Pero justo cuando Yao Mei y la prota están a punto de salir de Kowloon, el peliverde aparece justo a tiempo para evitar que Reiko cruce los límites de la ciudad, mientras aparece un repartidor de pizzas preguntándole a su cliente si en serio está viviendo en unas ruinas abandonadas. De inmediato, la rubia le pregunta al sujeto de qué diablos está hablando, si en la ciudad vive mucha gente, además de notar que el repartidor de pizzas parece ignorar por completo la existencia de nuestra protagonista, hasta que el tipo se termina marchando creyendo que ella y el peliverde le están tomando el pelo. Entonces Gwen les explica a las damas que para ese sujeto tanto la mujer clon como la ciudad de Kowloon son invisibles, pero al ver que Yao Mei no le cree, él le pide que googlee noticias viejas donde se confirma que la ciudad donde viven fue demolida hace unos años. Luego de que el peliverde comente que por alguna razón misteriosa algunas personas pueden ver a la falsa Kowloon y otras no pueden hacerlo, Reiko ahora se percata de que Hajime le había pedido que nunca se marche de la ciudad, ya que ella podría correr el riesgo de desaparecer. Aunque Yao Mei toma la mano de su amiga para demostrarle al tipo que ella es 100% real, Gwen igualmente explica que la prota no es la única copia que existe, ya que él vio a varios clones de algunas personas que vivieron en la anterior Kowloon antes de ser demolida. Entonces el peliverde les habla sobre un experimento que realizaron con Miyuki y un viejo calvo para comprobar que el doble del viejo desaparecía cuando el original pisaba las ruinas de la ciudad, siendo eso lo que explica por qué ya no hay rastros del segundo Gwen. En el caso de la prota, ella tiene la suerte de que la Reiko B ya no sigue viva, porque así no corre el riesgo de desaparecer cuando la original pise la ciudad, lo cual confirma que nuestra Reiko no es una persona real, sino que es solo una ilusión, al igual que la ciudad de Kowloon. Sin embargo, como Yao Mei todavía se niega a aceptar la idea de que su amiga no es real, ella termina tomando la decisión de marcharse sola a la capital de Hong Kong para preguntarle a los habitantes de allí si es cierto que la ciudad de Kowloon ya no existe. De inmediato, Gwen le deja en claro a la mujer irreal que puede contar con él si necesita de algo, además de revelarle que ella es muy importante para Hajime, dejándola muy sonrojada con esas palabras, hasta que el tipo se termina marchando a comer la pizza antes de que se enfríe. Enseguida nuestra protagonista decide seguirle los pasos en lugar de cruzar los límites de la ciudad, así que una vez en las calles de Kowloon, la mujer irreal vuelve a cruzarse con su colega de los pelos parados para aceptar su invitación de comer algo juntos. Por su lado, Gwen se encuentra en su casa pensando en el plan de venganza de su amante Miyuki, que implica la existencia ilusoria de nuestra Reiko, la cual en ese momento se encuentra compartiendo un almuerzo con su colega de trabajo, quien claramente está muy enamorado de ella, aún sabiendo que no es real. Regresando al pasado, la Reiko B vuelve a ganarle a sus amigos ancianitos en un juego de mesa, pero al momento de caminar por un callejón, el pelos parados descubre de casualidad que su compañera de trabajo tiene una receta médica para tomar pastillas contra el insomnio. Frente a ese descubrimiento, Hajime le promete a la mujer que él se encargará de entretenerla lo suficiente hasta dejarla muy agotada. Así no necesita tomar pastillas para dormir, mientras la Reiko B repite el mismo gesto con el que ganó la partida delante de una foto de un campo de girasoles. Avanzando al presente de la historia, el tipo afeminado vuelve a visitar la mansión yakuza de su padre, que lo nombra como Aoran, por lo que él le recuerda que su nombre es Miyuki, para luego observar el retrato donde aparece el verdadero hijo del viejo. Justo en ese momento, el tipo afeminado recibe un llamado de Fu Long, avisando que acaba de descubrir la causa de la muerte de la Reiko B, quien al parecer pasó al mundo Isekai por una sobredosis
dosis de pastillas contra el insomnio que fueron recetadas por el Dr. Wong. Luego de descubrir que ya no existen registros de esa medicina creada por su compañía, Miyuki sonríe con satisfacción, asumiendo que los familiares de la mujer deben culparlo por la muerte de ella. Pero el canoso del colmillo opina que el verdadero villano es el Don Heibinuma, quien ordenó demoler Kowloon solo para borrar evidencias. Mientras tanto, el misterioso empleado de limpieza enmascarado fracasa en su intento de robar datos de la computadora de Fulong, así que luego él se termina alejando a observar por unos binoculares a nuestros protagonistas, hablando con la loli Xiaohei, la cual parece llamarle mucho la atención. De inmediato, el tipo se termina quitando la máscara para recibir un llamado de su jefe. Así descubrimos que él en realidad es el colmillito Xiaohei original y que además está trabajando con el viejo Heibinuma en su plan de sabotear la venganza de Miyuki. Al mismo tiempo, Hajime decide invitar a nuestra protagonista a divertirse un rato en el karaoke. Pero mientras camina por la calle, la mujer irreal vuelve a tener una crisis existencial, temiendo que su amiga Yao Mei ya no pueda verla de nuevo cuando ella vuelva a pisar la ilusoria ciudad de Kowloon. Una vez que el Pelos Parados llega a los escombros del sitio donde ocurrió la explosión, el tipo enseguida se percata de que su compañera de trabajo parece muy desanimada, mientras la prota aprovecha a preguntarle si él desea que ella nunca se marche de la ciudad, obteniendo una inmediata respuesta afirmativa. Pero antes de que su colega de trabajo le ofrezca explicaciones, Reiko comienza a llorar de manera desconsolada, justo al mismo tiempo que un viento le vuela el sombrero, con tal de exigirle a su amado hombre que siempre permanezca a su lado, pase lo que pase. Sin dudarlo ni un segundo, Hajime termina abrazando a nuestra protagonista mientras le promete que permanecerá a su lado para siempre, aún sabiendo que viven en una realidad vacía, ya que él no puede dejar de pensar en la imagen de su amada a 4 ojos. Por otro lado, Yao Mei se encuentra viajando en un tren subterráneo de la capital de Hong Kong, repasando en su cabeza cuando llegó a Kowloon hace 6 meses para conocer a su mejor amiga que le ayudó a encontrar su yo auténtico, el cual queda reflejado en los aretes que a ella tanto le gustan. Sin embargo, al momento de pagar por el viaje, la rubia se desayuna la noticia de que ya no tiene dinero en su billetera virtual, a pesar de que la había recargado el día de ayer, por lo que ella termina llamando a Gwen para descubrir que el dinero también desaparece al salir de la falsa Kowloon. Por suerte, el generoso Peliverde decide prestarle una gran cantidad de dinero, así la mujer operada puede seguir adelante con su investigación, interrogando a algunos randoms de la calle que solo le confirman las mismas palabras dichas por el repartidor de pizzas. Temiendo que su amiga desaparezca cuando regrese, Yao Mei empieza a llorar por Kowloon, logrando llamar la atención de un viejo que vivió en la vieja ciudad que fue demolida hace unos 3 años, mientras ella le pregunta si existe la posibilidad de que exista una nueva Kowloon. Ante esas palabras, el viejo comenta que escuchó hablar de algunas leyendas urbanas relacionadas con el tema, además de acercarse al oído para comentarle el rumor de que la demolición fue obra de la compañía Heibinuma tratando de encubrir algo, hasta que él le aconseja que mejor siga averiguando en la internet. Rápidamente, la rubia se dirige a un cibercafé para entrar a un sitio web llamado leyendasurbanas.com, en donde ella comienza a chatear con una persona que parece estar al tanto de la existencia de la nueva Kowloon, pese a que él solamente puede ver las ruinas. A pesar de que la mujer operada cree que el tipo solamente le está tomando el pelo, ella enseguida decide seguirle la charla, cuando descubre que el otro sujeto también quiere comprobar la existencia de la nueva Kowloon, tal como la rubia que quiere hacer lo mismo por el bien de Reiko. Entonces el tipo del chat expone su teoría, asumiendo que debe haber alguna causa que explique la existencia de la nueva Kowloon, lo cual lo lleva a preguntarle a Yao Mei si ha notado algo raro en la ciudad, sin contar el hecho de vivir con la copia de una mujer que ya murió hace unos años. Luego de que ambas compartan toda la información que tienen hasta ahora, en un momento el tipo confiesa que él también quiere comprobar la existencia de Kowloon por el bien de un amigo, mientras descubrimos que la rubia estuvo chateando todo el tiempo con el colmilludo Fulong. Aunque la mujer operada tiene miedo de ser una persona anormal por el hecho de ver la ciudad en lugar de las ruinas, ella revela que el compañero de trabajo de su mejor amiga parece ocultar mucha información sobre el tema, haciendo que el canoso del colmillo sonría ante esas palabras.
palabras. Pero de repente, Yao Mei empieza a recordar que ella comenzó a vivir en Kowloon cuando todavía hacía frío durante el mes de marzo, para percatarse de que en el interior de la ciudad siempre hace mucho calor, lo cual la lleva a concluir que en este sitio el verano parece ser eterno. Entonces, la rubia comenta que fuera de la ciudad se siente un clima más otoñal, y que además ya no se escucha todo el tiempo el sonido de las cigarras, siendo la pirámide flotante de Geneterra lo único que hay en común con el cielo de Kowloon. Finalmente, la mujer operada le pregunta al sujeto del chat si sabe algo sobre el rumor de que la compañía Heavinuma demolió la ciudad encubriendo algo, mientras Fulong decide revelarle que en Kowloon existía algo que deja muy impactada a la rubia, pero que nosotros no podemos saber de qué se trata por el momento. Al ver que ya se hizo muy tarde, Yao Mei decide dar por finalizada la conversación, además de prepararse a hospedarse en la capital de Hong Kong, pero luego de ver que a un tipo canoso se le acaba de caer un caramelo, ella intenta devolvérselo, hasta que Fulong le aclara que puede quedárselo. Al día siguiente, Reiko se levanta de la cama que está compartiendo con una persona para recibir un mensaje de su amiga que quiere reunirse con ella y con Gwen. Así que antes de marcharse, ella no se niega a la posibilidad de otra dosis del frutifantástico con Hajime, mientras vemos que ese día es el 1 de julio. Retrocediendo al pasado, la Reiko B se encuentra en un callejón removiendo unos volantes de una pared, y luego su compañero del trabajo se reúne con ella para enseñarle que le entregaron 2 cafés con demasiada azúcar por error, que la mujer aprovecha a utilizar a la hora de preparar unas tostadas francesas. Apenas Hajime admite que saben muy rico, la Cuatro Ojos le revela que esa receta la aprendió de su mami, a la que perdió para siempre cuando todavía era una niña. Pero cuando ella está a punto de confesarle algo de sus recuerdos, el repentino sonido del agua hirviendo la terminan distrayendo, dejando al tipo con la curiosidad sobre lo que iba a decir. De vuelta al presente, el Pelos Parados se encuentra bebiendo unas latas de cerveza después de haber disfrutado de un momento en la cama junto a nuestra Reiko, pero igualmente, él por fin comienza a darse cuenta de que le está costando mucho esfuerzo desprenderse del recuerdo de su amada Cuatro Ojos. Más tarde, Yao Mei y el Peliverde se reúnen en un restaurante con nuestra protagonista, quien apenas puede disimular su cara de satisfecha al haber sido detonada por el tipo que le gusta, mientras la rubia le comenta que todos en la ciudad capital le confirmaron que Kowloon fue demolida hace unos años. De repente, la camarera interrumpe la charla para servir unos vasos de soda a las 2 damas, pero ahora resulta que Yao Mei muestra algunas dudas sobre si debería beberse el contenido del vaso, ya que tal como lo explica Gwen, no se sabe qué efectos podría tener en ella algo que es irreal. Sin embargo, la rubia igualmente decide beberse el refresco de soda debido a que ella elige creer que la ciudad de Kowloon es real, lo cual provoca que Yao Mei empiece a actuar muy raro hasta olvidarse por completo de todo lo que averiguó en su investigación detectivesca en la capital de Hong Kong. Al rato, el canoso Fulong recibe un mensaje de texto por parte de la mejor amiga de la prota avisando que ya no hay nada de qué preocuparse porque ella ya se encuentra de regreso en Kowloon, en donde todo sigue siendo tan normal como antes. Ante esas palabras, el tipo del colmillo suelta una risotada tras confirmar su teoría de que la ciudad ilusoria acaba de absorber a la rubia después de que ella ingiriera una bebida en ese sitio, por lo que ahora resta resolver el enigma de cómo debería afectar la comida al tipo de los pelos parados. En otro momento, Miyuki tiene problemas a la hora de pagar con su billetera virtual una compra en una pastelería de Kowloon, hasta que de repente Gwen aparece para abonar con efectivo mientras el tipo afeminado se aleja corriendo lo más rápido posible. Sin perder el tiempo, el Peliverde trata de seguir a su amante por la calle, hasta que en un momento Miyuki bloquea el camino con unas tablas de madera, pero eso no impide que Gwen le advierta que no coma ni beba nada de la falsa Kowloon, además de avisarle que Hajime es una persona real de carne y hueso. Después de dejar atrás a su examante que todavía lo extraña mucho, el tipo afeminado se termina dirigiendo hacia la entrada de la clínica del Dr. Wong, al mismo tiempo que Fulong parece darse cuenta de algo importante relacionado a las réplicas de las personas muertas. Así que justo cuando Miyuki está a punto de entrar a la clínica del Doc, de repente el canoso del colmillo lo termina llamando para avisarle de algo que acaba de descubrir, logrando que el afeminado abandone sus deseos de cruzar la puerta, al menos por ahora. Por otro
otro lado, Reiko termina visitando el taller de ropa donde trabaja su mejor amiga con tal de revelarle que tuvo una buena dosis del delicioso junto a su amado colega de trabajo. Además de notar que la rubia está bastante ocupada confeccionando vestidos para las bailarinas de la casa de burlesque. De repente, Yao Mei invita a pasar al conserje del edificio nada menos que el Xiao Hei macho, quien enseguida queda deslumbrado por la belleza de todos los vestidos, a la vez que la rubia termina señalando a un vestido verde a su lado como su diseño favorito. Pero cuando las dos amigas le preguntan al conserje cuál es su vestido favorito, Yao Hei empieza a hablar sin parar como un loco, afirmando que a él le gustan los atuendos ideales para las lolis, hasta que en un momento él se termina dando cuenta de que se está portando como un rarito delante de las damas. Antes de que la mujer irreal lo tiente a probarse un vestido, el colmillito trata de cambiar de tema de conversación, avisando que va a comenzar con su trabajo de limpieza, pero igualmente Yao Mei le termina pidiendo que se quite la chaqueta ya que ella quiere aplicarle algunos cambios. Mientras tanto, Gwen todavía se muestra muy dolido porque su examante le sigue dando la espalda, hasta que él se pone serio para preguntarse si el cambio de comportamiento de la rubia no debería afectar también a Hajime, lo cual lo lleva a tomar la decisión de salir a reunirse con el Pelos Parados. Al rato, el Xiao Hei macho se dirige a la terraza del edificio para concluir que nuestra Reiko es una persona totalmente diferente de la Cuatro Ojos original, quien nunca en su vida se hubiera hecho amiga de una persona tan superficial como Yao Mei. No obstante, el colmillito termina exhibiendo su nueva chaqueta adornada con unos retazos de tela muy poco varoniles. Todo gracias a que la rubia tuvo la generosidad de modificarle la ropa a cambio de nada, ya que ella está a punto de recibir un jugoso pago por parte de Madame Rose, la dueña de la casa de burlesque. Entonces, Xiao Hei se introduce con su nombre en clave Serpiente Fresa para presentarle a su jefe un informe de la ciudad genérica de Kowloon, la cual presenta varias inconsistencias que la alejan de la ciudad original, en especial el caso de nuestra protagonista, quien solo posee un gran parecido físico con la Reiko B original. Sin embargo, que exista la posibilidad de replicar a una persona muerta es algo que puede ayudar a cumplir el objetivo de su jefe, el señor Hebinuma, creando un circoño idéntico a su hijo. Pero igualmente el colmillito le avisa al viejo ricachón que su plan cuenta con algunos problemas. Por empezar, el tipo afeminado había comprobado con un viejo calvo que una persona replicada y su versión original no pueden convivir al mismo tiempo dentro de Kowloon, a la vez que el señor Hebinuma le ordena a su espía que se encargue de destruir dentro de la ciudad aquel objeto que estaban buscando. Como Xiao Hei confirma que todos los objetos de la Kowloon genérica desaparecen al cruzar los límites de la ciudad, también existe la posibilidad de que a nuestra Reiko pueda ocurrirle lo mismo, por lo que el viejo también le exige que trate de comprobar si la prota termina desapareciendo o no. Ante esa orden, el colmillito intenta advertirle que la mujer irreal ahora tiene una buena vida junto a sus queridos en la falsa ciudad, pero el viejo igual exige que cumpla con sus órdenes mientras Xiao Hei termina cortando la llamada para continuar con sus labores de espionaje. Al mismo tiempo, el canoso Fu Long le pregunta al tipo afeminado si está tan seguro de continuar con su venganza que podría ser muy peligrosa, pero Miyuki le exige enfadado que mejor siga colaborando con sus planes para luego dirigirse a una reunión personal con el Dr. Wong. Una vez que el afeminado se aleja, el canoso del colmillo se agacha debajo de la mesa para encontrar lo que parece un micrófono oculto, a la vez que Miyuki se termina reuniendo con el Doc, mientras repasa el momento de su vida que fue acogido por los Hebinuma, y también cuando conoció a cierto peliverde que le recuerda a su madre. Por otro lado, nuestra Reiko se encuentra en su apartamento, hasta que justo recibe la visita de su colega de pelos parados, el cual enseguida le avisa que trae unos cafés, para decepcionarse un poco cuando la mujer irreal casi ni le presta atención a sus palabras. Enseguida, Hajime se acerca a la pecera donde está nadando el pez dorado Éxito, que también parece ignorarlo, a la vez que nuestra protagonista descubre que los de la tienda de café entregaron unos cuantos sobres de azúcar de sobra, preguntándose qué podría hacer con ellos. Rápidamente, el tipo le aconseja que aproveche a preparar unas tostadas francesas, pero al ver que la prota no tiene la más mínima idea de cómo debería cocinar los huevos, el pelos parado se termina marchando de la casa, claramente decepcionado de que las cosas no están saliendo como él las recuerda.
Una vez a solas, Reiko se encuentra recostada en su cama, comenzando a notar que su colega de trabajo últimamente está actuando un poco distante con ella, asumiendo que todo debe ser porque él todavía no se puede olvidar de la Cuatro Ojos original. De inmediato la mujer irreal decide tomar el cajón con las pertenencias de Reiko B como su par de anteojos que ella enseguida se vuelve a colocar para tener una extraña visión de alguien removiendo unos letreros de la calle, lo cual casi la termina desviviendo del susto. Mientras tanto, el Xiaohei macho termina descubriendo que el canoso Fu Long ya está enterado de que él es un espía que tiene el apodo de Serpiente Fresa, pero en lugar de delatarlo con Miyuki, el canoso lo invita a trabajar en su bando, comenzando con la tarea de desvivir a nuestra Reiko. Retrocediendo al pasado de la Kowloon original, Hajime se encuentra jugando con los mismos viejitos de siempre mientras conversan sobre uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, en donde justo se encuentra la Reiko B para pedirle perdón a una de sus inquilinas por haberle rentado un apartamento ubicado en un sitio con tanta delincuencia. Después de recibir un obsequio por parte de la Cuatro Ojos, la anciana le explica que el barrio ya casi no tiene habitantes porque todos están huyendo a otros sitios más tranquilos, para luego encargarse de alimentar a su gatita gorda de pelaje marrón. Así que luego de salir del apartamento de la vieja, la Reiko B se cruza con su colega de pelos parados, quien enseguida le exige que nunca más vuelva a visitar esa zona de la ciudad que es tan peligrosa, pese a que ella igualmente parece mostrar intenciones de seguir regresando. Volviendo al presente, el canoso Fu Long continúa insistiéndole al espía que acaba de atrapar para que desviva a nuestra Reiko, mientras le recuerda que ella no es una persona de verdad, pero el Xiaohei macho no parece dispuesto a convertirse en un asesino, aun sabiendo que ella es una genérica. Con tal de convencerlo, el canoso le termina mostrando una foto de la Xiaohei Loli rodeada de varios vestidos coloridos y kawaiis, haciendo que el espía revele que esa es la apariencia que él tenía hace 3 años cuando la verdadera ciudad de Kowloon todavía seguía en pie. Pero como en este particular caso la colmillito genérica aún no ha desaparecido frente a la presencia de su versión original, Fu Long le termina prometiendo que él lo ayudará a recuperar su apariencia de Loli por medio de la tecnología que posee Geneterra. Más tarde a la noche, la rubia Yao Mei se encuentra comiendo un helado en la calle hasta cruzarse con su conserje de colmillo que parece muy angustiado, por alguna razón que ella desconoce, por lo que la chica se termina sentando a su lado mostrándose dispuesta a escuchar sus problemas. Pero al ver pasar corriendo a su versión Loli, de repente el Xiaohei macho comienza a sufrir de náuseas para luego arrojar el helado de la rubia al piso, mientras le exige que no ingiera tanta comida de Kowloon, además de prometerle que nunca hará nada que la entristezca hasta que él se termina alejando a otro sitio. Acto seguido, Yao Mei recibe un llamado de su mejor amiga que está muy asustada por algo extraño que le ocurrieron a sus anteojos. Así que una vez en el apartamento de la prota, la rubia ve que los lentes no tienen nada de raro a diferencia de la mujer irreal que tiene un fugaz vistazo de una gatita marrón. Después de tomar aire por unos segundos, Reiko le termina explicando a su amiga que ella tuvo visiones de una mano femenina removiendo talismanes de las paredes en la calle, hasta que las chicas descubren que todo parece tratarse de visiones provenientes de la propia Reiko B. Entonces la mujer irreal vuelve a colocarse los anteojos para tener varias visiones fugaces desde el punto de vista de la Cuatro Ojos original, incluso el momento de un beso junto a Hajime. Pero la prota igualmente no está muy segura de que todo se trate de recuerdos verdaderos. Al volver a su trabajo en la inmobiliaria, nuestra protagonista vuelve a colocarse los anteojos justo cuando su colega aparece detrás suyo para que ella tenga una visión doble del tipo, una con cara de serio y la otra con su rostro sonriendo, ambas al mismo tiempo. Pero cuando Hajime le invita a almorzar con él, su compañera de trabajo decide rechazar la invitación con tal de quedar a solas, hasta percatarse de que la Reiko B al parecer conocía una versión mucho más alegre del tipo de los pelos parados. Más tarde en su apartamento, la mujer irreal vuelve a probar colocarse los lentes contando con la colaboración de Yao Mei. Así que luego de tener una visión con un edificio ubicado en el barrio más peligroso de Kowloon, las dos señoritas deciden visitar el sitio armadas con una sartén de cocina. En un momento, nuestra protagonista nota que las paredes están repletas de unos talismanes de papel que empiezan a llamarle mucho la atención, mientras su amiga le recuerda enfadada que solamente están allí para averiguar más secretos de la Reiko B. Aunque Yao Mei prefiere que su amiga se olvide de esa mujer, la rubia igualmente decide apoyarla en su plan, pese a que ella tiene la sensación de que se está olvidando de algo importante.
hasta que de repente las dos damas empiezan a asustarse cuando escuchan los sonidos de unos fuertes pasos acercándose a ellas. Afortunadamente al final los pasos provienen del Xiaohei macho para el gran alivio de las asustadas señoritas, ya que el conserje del colmillito enseguida les promete ofrecerles compañía con tal de salir a salvo de ese barrio tan peligroso. No obstante, antes de marcharse, Reiko decide tomar uno de los talismanes de la pared, así que mientras la asustada rubia le pide que deje de perder el tiempo, la prota voltea el papel para ver un extraño mensaje que dice 403 Forbidden, igual al cartel que aparece cuando ya no puedes entrar a tu sitio más 18 favorito. Más adelante, las dos amigas se reúnen junto con Gwen para hablarse sobre las visiones de los anteojos en el barrio más peligroso de la ciudad, mientras el peliverde les comenta que a él en realidad no le caía muy bien la Reiko B original, debido a que la mujer siempre desprendía un aura muy deprimente. Así que gracias a esas reveladoras palabras, nuestra protagonista al fin se percata de que su yo original en realidad se quitó la vida por medio de la automorición, a pesar de que ella estaba muy enamorada de Hajime, con el cual ya se había comprometido. Por su lado, Gwen le pide perdón a la mujer irreal por haber sido tan cruel con ella al principio, ahora que tienen claro que la prota tiene muchas diferencias con la Cuatro Ojos original que él conoció. Pero eso no quita que el tipo tema que ella pueda hacerle daño de nuevo a su colega de pelos parados. De repente, el Xiaohei macho entra en el restaurante para llevarse un pequeño susto al notar la presencia del peliverde. Así que antes de que él lo reconozca, el conserje del colmillito se apresura a saludarlo con un apretón de manos antes de alejarse del sitio lo más rápido posible. Ante la pregunta de nuestro protagonista, Gwen le aclara que él todavía no tiene bien en claro los motivos que impulsaron a la Reiko B a la automorición, hasta que él también se termina marchando anunciando sus intenciones de reunirse con Hajime. Una vez a solas, Reiko empieza a llorar mientras le comenta a su amiga que siente culpa de estar junto a su colega ahora que sabe lo que le pasó a su prometida, pero ella igual le deja en claro que nunca se arrepiente de haberle hecho caso a los sentimientos que le despiertan su interés amoroso. Al poco tiempo, el Xiaohei macho vuelve a tener un inesperado reencuentro con el peliverde, quien enseguida le exige explicaciones, pero luego de ver a la versión loli del colmillito, Gwen se pregunta por qué su genérica no ha desaparecido, a la vez que el conserje aprovecha a alejarse de su vista rápidamente. Más tarde en la oficina, la mujer irreal intenta revelar el misterio del mensaje oculto en el talismán de papel, mientras recuerda los temores de Gwen de que ella le haga daño a Hajime, justo cuando el susodicho aparece a su lado para fumar unos cigarrillos al aire libre. Aunque el tipo de los pelos parados trata de romper el hielo preguntándole por qué no lleva sus anteojos, nuestra protagonista decide aprovechar la oportunidad para pedirle que vuelvan a ser solamente compañeros de trabajo. Ante la cara de indiferencia del tipo, Reiko le deja en claro que ella no se arrepiente de haber hecho el delicioso con él, hasta que la prota le termina prometiendo que nunca le hará ningún daño, dejando muy asombrado a su colega con esas palabras. Así que, con tal de encontrar a su yo auténtico, la mujer le pide permiso a su jefe para salir temprano del trabajo, con tal de dedicarse a buscar los talismanes de la pared que tengan mensajes ocultos, como el caso de uno que dice 202 accepted, lo cual quiere decir que la solicitud de ingreso a un sitio web aún no está completa. Entonces, nuestra protagonista sigue recogiendo talismanes de papel de las paredes mientras observa su propio reflejo de la vidriera de una tienda, haciéndose varias preguntas sobre su existencia irreal en una ciudad falsa que no debería existir. Al momento de revisar los talismanes recolectados sobre la mesa de una cafetería, la mujer vuelve a colocarse sus lentes para tener una visión de una pared con cigarrillos apagados, por lo que ella vuelve a salir a la calle a ver si puede encontrar ese sitio de casualidad. Pero después de jurarse a ella misma que nunca le hará daño a su querido Hajime, nuestra Reiko por fin logra encontrar la misma pared de sus visiones, en donde la mujer irreal enseguida remueve el talismán de papel que en la parte trasera contiene un mensaje que dice: ya no busques más. Más tarde a la noche, Yao Mei se dirige a su casa después de un largo día de trabajo mientras se cruza con uno de los talismanes de papel, pero ella igual se termina comiendo el dulce obsequiado por el canoso Fulong para volver a recuperar los recuerdos de todo lo averiguado en la capital de Hong Kong.
Más adelante, el canoso Fulong todavía trata de averiguar cuál es la razón por la que solamente 4 personas reales de carne y hueso pueden ver a la falsa Kowloon, sospechando que todo se debe al sentimiento de apego, como el caso de Hajime, que fue muy feliz en esa ciudad antes de que sea demolida. Por otro lado, el Dr. Wong observa una vieja foto con el canoso y Miyuki de niños hasta que Fulong le avisa que saldrá a dar un paseo por las ruinas de Kowloon, mientras recuerda el día que el tipo afeminado le enseñó su nuevo tatuaje y su lengua de serpiente, algo que él aceptó hacerse a cambio de que el señor Hebinuma cure a su madre. Para no ser menos que su mejor amigo, el canoso del colmillo decidió rebanarse un pedazo de la oreja como una forma de acompañarlo en su sacrificio. Pero al final Miyuki se terminó arrepintiendo de haber modificado su cuerpo al ver que Hebinuma falló con la promesa de evitar que su madre sufra la morición. Volviendo al presente, Fulong observa las ruinas de la ciudad mientras se pregunta si fue correcta su decisión de acompañar a su amigo en su plan de venganza, justo cuando termina descubriendo que ya puede ver a la falsa Kowloon, lo cual quiere decir que la verdadera emoción necesaria para eso es el arrepentimiento. Por otro lado, Yao Mei se reúne con el Peliverde para comentarle que ya recuperó sus recuerdos de todo lo que descubrió en la capital de Hong Kong, en donde lamentablemente ella confirmó que su amiga Reiko no es real porque todos le aseguraron que Kowloon fue demolida. Ante esas palabras, Gwen le termina aconsejando a la rubia que se marche de la ciudad falsa lo más rápido posible, así puede seguir adelante con su vida rodeada de personas reales si es que todavía desea alcanzar a su yo auténtico. Al ver que la mujer no quiere alejarse de su mejor amiga, aún sabiendo que ella no existe de verdad, el Peliverde le recomienda que trate de tomar decisiones pensando en su propio bien, además de comentar que él solo desea permanecer en la ciudad para resolver algunos errores del pasado. De repente, Yao Mei menciona que varias personas de la capital de Hong Kong le comentaron que Kowloon fue demolida por la compañía Hebinuma con el fin de encubrir algo misterioso, cuyas pistas pueden obtenerse gracias a los talismanes de papel pegados en las paredes. Apenas Gwen le ordena que no se atreva a acercarse a esos talismanes, la rubia comienza a sospechar que el tipo da la sensación de saber bastante sobre el tema, hasta que ambos finalizan la charla confirmando que en la falsa ciudad siempre parece estar transitando la estación del verano. Después de que ambos se separen, el Peliverde recibe una llamada de Hajime al mismo tiempo que Yao Mei comienza a preguntarse qué debería hacer ahora que tiene bien en claro que su mejor amiga no existe en la vida real, hasta que ella vuelve a recordar a su madre actriz. Más tarde, nuestra Reiko vuelve a colocarse los lentes de la 4 ojos original para tener una nueva visión de la mujer dirigiéndose hacia un sitio medio turbio, en donde ella entregaba algunos talismanes de papel a cambio de recibir unas pastillas de color rojo. Justo cuando Yao Mei está en su apartamento buscando los aretes obsequiados por su madre, de repente ella recibe un llamado de nuestra protagonista con el fin de hablar sobre la visión que acaba de tener de la Reiko B, lo cual hace que ella decida volver a investigar en el distrito más peligroso de la ciudad recién al siguiente día. Sin embargo, sabiendo que los talismanes de papel tienen alguna clase de relación con el misterioso plan de la compañía Hebinuma, la rubia le asegura a su mejor amiga que la acompañará durante su investigación con tal de evitar que ella corra alguna clase de peligro. Al día siguiente, el Shaohei macho recuerda con tristeza la orden de Fulong de desvivir a la prota a cambio de devolverle su apariencia a Loli, justo cuando la mismísima mujer irreal aparece delante de él para preguntarle qué le sucede mientras él parece estar a punto de llevar a cabo su violento cometido. Pero de repente Reiko se salva de casualidad gracias a un llamado de la Shaohei Loli que necesita ayuda porque su alarma antiincendios no para de sonar, por lo que ella decide llevarse a las rastras al conserje del colmillito para que solucione el problema, mientras recibe un llamado de Yao Mei confirmando que también irá a la casa de su amiguita. Por otro lado, Gwen se reúne con el tipo de los pelos parados en el restaurante de los peces dorados para que él le confirme que ya está al tanto de que las personas reales y sus genéricos no pueden convivir al mismo tiempo dentro de la falsa Kowloon, tal como le sucedió a uno de sus amigos ancianitos. Mientras Hajime come tranquilo unos emparedados sin ningún temor de perder sus recuerdos, el Peliverde le comenta que la ciudad falsa no es exactamente igual a la original, ya que él recuerda haber armado una especie de refugio para un gatito que vivía en un callejón al lado del restaurante. De inmediato, los tipos observan una publicidad en la televisión sobre una doña que se ve muy feliz porque ahora tiene un clon de su mascota muerta que se parece mucho a su versión original, mientras Gwen duda de que esa clase de cosas ayuden a alcanzar la verdadera felicidad. Al poco tiempo, el Shaohei macho termina resolviendo el problema con la alarma de incendios del apartamento de su versión Loli, la cual
cual enseguida le da las gracias al tipo que se llama igual que ella, a la vez que él queda fascinado con el bonito vestido que lleva la pequeña. Al ver que el conserje del colmillito está revisando los vestidos del apartamento, Yao Mei decide revelar que a él le fascinan esa clase de atuendos, haciendo que él le enseñe a Xiaohei Loli su chaleco modificado, hasta que el tipo empieza a llorar de la alegría por estar reviviendo su pasado mientras la niña le ofrece unos pañuelos. En un momento, Gwen y el Pelos Parados terminan saliendo del restaurante de los peces dorados para que el Peliverde hable sobre lo extraño que resulta que el Xiaohei original pueda convivir con su versión genérica, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los casos. Sin embargo, Hajime recién ahora se termina desayunando la noticia de que la Loli del colmillito que él conocía en realidad era un chico disfrazado, pero de golpe, Gwen se termina sorprendiendo al ver el refugio para el gatito callejero que hasta antes de su charla con el Pelos Parados todavía no existía. Justo al mismo tiempo, la prota y su mejor amiga ven que la Xiaohei Loli acaba de desaparecer sin dejar ningún rastro, a la vez que el conserje descubre de que el creador de la falsa ciudad por fin se percató de que antes se disfrazaba como una niña, hasta que él de repente se termina desmayando. Al poco tiempo, el colmillito vuelve a abrir los ojos para explicarle a las damas que toda la Kowloon falsa está creada en base a los recuerdos de Hajime, lo cual explica por qué todavía existía su versión Loli, hasta que ella desapareció cuando el tipo descubrió que la Xiaohei original en realidad es un hombre. Como Yao Mei comenta que apenas entiende nada de su explicación, el conserje le aclara por las dudas que él es el Xiaohei original que vivió en la Kowloon real hace unos años, mientras admite que ahora trabaja como un espía para una importante compañía, además de tener la misión de desvivir a la prota. Una vez realizada la confesión, la mujer irreal le pregunta qué motivos tiene para desvivirla, a lo que el colmillito comenta que de esa manera podría recuperar su apariencia Loli gracias a la tecnología de Geneterra, según las palabras de Fulon. Pero resulta que él ya no tiene tantos deseos de cumplir su trabajo desde que la niña desapareció. Luego de que Yao Mei confirme que él trabaja con Industrias Heavinuma, Xiaohei se termina quitando su chaleco poco varonil, mostrando claras intenciones de alejarse lo más rápido posible de la falsa ciudad, con el fin de evitar que sus jefes lo encuentren para silenciarlo por siempre. No obstante, la rubia se apresura a obsequiarle los bonitos vestidos de la Loli, además de comentarle que ella podría ayudarlo a esconderse en la mansión de su madre, que es una actriz famosa. Así Reiko se desayuna la noticia de que su amiga quiere marcharse por un tiempo de la ciudad con tal de resolver algunos asuntos del pasado. Al rato, la mujer irreal acompaña a su mejor amiga y a Xiaohei a los límites de Kowloon para despedirse de ellos. Así que luego de notar que la rubia lleva uno de los aretes obsequiados por su madre, el colmillito le aconseja a la prota que siga luchando por alcanzar su yo auténtico. Entonces, Yao Mei y el conserje se terminan alejando de la falsa ciudad, mientras notan que los vestidos de la Loli están desapareciendo, lo cual no impide que Xiaohei siga aferrándose a los felices recuerdos de su vida anterior como una niña que él todavía desea recuperar. Pero luego de que la rubia y el colmillito comprueben que el chaleco todavía tiene los arreglos afeminados, de repente ambos voltean su vista para ver que la falsa Kowloon acaba de convertirse en unas ruinas, en donde nuestra Reiko solamente puede observar un fuerte viento que arrastra tierra y polvo. Un día 14 de julio, nuestra Reiko se encuentra en una cafetería, preguntándose si su amiga Yao Mei tuvo suerte a la hora de aclarar las cosas con su madre. Pero en lugar de fastidiarla con un llamado, la prota prefiere que la rubia siga enfocándose en su misión. Por otro lado, Miyuki se encuentra en una calle de la falsa Kowloon viendo a unos mocosos corriendo para ir con su mamita, lo cual lo lleva a recordar su propia infancia cuando su madre visitaba al Dr. Wong por culpa de una enfermedad que le terminó costando la vida, dejando al tipo afeminado con una gran herida emocional. Más adelante, Miyuki se encuentra en su lujosa mansión mientras recibe un llamado de su padre adoptivo, el señor Heavinuma, invitándolo a tener una reunión, ya que el viejo quiere obsequiarle una nueva casa a su querido hijo, al que él sigue nombrando como Aoran. A pesar de que el tipo afeminado intenta aclararle que ese no es su nombre, el señor Heavinuma vuelve a nombrarlo como Aoran
prueban una y otra vez hasta que uno de sus gorilas de seguridad le avisa que ya es momento de almorzar, dejando a su hijo adoptivo con cara de no entender nada de lo que está pasando. Pero cuando Miyuki termina saliendo de la habitación, él enseguida se cruza con uno de los médicos personales de su padre adoptivo para descubrir que el viejo está sufriendo delirios por culpa de su demencia senil, lo cual explica por qué él lo sigue confundiendo con su hijo verdadero. Mientras tanto, en la inmobiliaria de la falsa Kowloon, el jefecito de nuestros protagonistas se encuentra practicando con un palo de golf invisible, hasta que justo recibe la visita de cierto canoso colmilludo que se presenta como un cliente de Hajime. Luego de averiguar en dónde puede encontrar al tipo de los pelos parados, Fulong termina saliendo a la calle para recibir un llamado del tipo afeminado comentando con tristeza que su plan de venganza ya no tiene ningún sentido debido a que su padre adoptivo padece de demencia senil. Ante esa noticia, el canoso del colmillo se percata de que su amigo de la infancia también quedó atrapado en la nostalgia por la vieja Kowloon. Así que después de que Miyuki corte la llamada, Fulong confirma que el sentimiento de arrepentimiento es lo que les permite observar a la falsa ciudad. Por otro lado, Gwen está tratando de comunicarse por teléfono con su ex amante, pero siempre termina siendo atendido por el buzón de voz, ya que el peliverde quiere saber cómo se siente el tipo afeminado tras enterarse la noticia de que el señor Heavinuma se retira de la compañía. Al poco tiempo, el canoso del colmillo descubre a través de su computadora portátil que no hay manera de desactivar la pirámide flotante de Geneterra que él mismo inventó. Así que el sujeto termina tomando la decisión de llamar a su cómplice serpiente fresa, también conocido como Xiao Hei. Sin embargo, el tipo termina siendo atendido por la rubia Yao Mei, quien enseguida le deja en claro que no le permitirá hacerle ningún daño a su amiga Reiko, hasta que ella lo reconoce como el mismo sujeto con el que estuvo chateando durante su investigación en la capital de Hong Kong. A pesar de que la rubia no confía en el tipo que le obsequió el caramelo que le devolvió sus recuerdos, Fulong le aclara que él ya no tiene intenciones de desvivir a su amiga irreal porque ahora tienen claro que su nuevo objetivo es la persona responsable de la existencia de la Kowloon genérica. Pero gracias a algunos de los comentarios de Yao Mei, el canoso del colmillo termina confirmando que la falsa ciudad existe a partir de los recuerdos de Hajime. Así que después de cortar la llamada, Fulong ahora se dispone a reunirse con nuestra protagonista. Se encuentra en el apartamento vacío en donde hasta hace poco vivía la Xiao Hei Loli antes de desaparecer, pero luego la prota regresa al barrio más peligroso de la ciudad con el fin de seguir investigando por medio de los anteojos de la Cuatro Ojos original. De repente, la mujer irreal se cruza con el canoso del colmillo, quien enseguida se presenta como un amigo de la rubia Yao Mei, pero al ver que ella no parece confiar en sus palabras, el tipo le aclara que en realidad es uno de los desarrolladores del proyecto Geneterra. Apenas Fulong le promete ayudarla a responder varias preguntas sobre la falsa Kowloon, nuestra protagonista termina aceptando que él la acompañe a seguir investigando por esos callejones, mientras ella se cruza con una gatita gorda de pelaje marrón que le resulta muy familiar. En eso, el canoso del colmillo toma uno de los talismanes de la pared que tiene escrito el mensaje "No sigas avanzando", ya que al parecer Hajime no recuerda que la mujer irreal averigüe qué le sucedió a la Reiko B original después de tomarse varias pastillas de color rojo. Ante esa información, Fulong reconoce las pastillas como una medicina de la compañía Heavinuma que puede producir alucinaciones y causar una adicción letal, siendo ese el principal motivo por el que la compañía demolió la vieja Kowloon con el fin de encubrir toda evidencia relacionada a esa sustancia adictiva. Sin embargo, después de la demolición de la ciudad, algunos de sus antiguos habitantes pudieron ver a una nueva Kowloon que, según palabras de Fulong, surgió a partir de los recuerdos almacenados en Geneterra, en donde se estaban llevando a cabo experimentos para alcanzar la inmortalidad. Mientras siguen caminando, Reiko descubre que en la falsa Kowloon siempre se repite en una especie de loop infinito la estación de verano, hasta que ambos llegan a una puerta que tiene algunos números pintados en donde Fulong introduce el talismán y dinero a cambio de recibir las pastillas rojas. Pero justo al mismo tiempo que Gwen irrumpe en la clínica Heavinuma para buscar a su amante, de repente el canoso del colmillito muestra claras intenciones de desvivir a la mujer irreal. Así Hajime deja de fantasear con una falsa ciudad que le está trayendo muchos problemas a su amigo afeminado. Aunque Fulong le pregunta si no le gustaría entregar su vida por el bien de su amado hombre, nuestra protagonista duda que su morición sea
sea beneficioso para el Pelos Parados, además de dejarle en claro que ella quiere salvar a su colega después de alcanzar su yo auténtico, desprendiéndose de cualquier semejanza con la Reiko B. Ante esas palabras, el canoso del colmillo termina abandonando sus deseos de desvivirla, al ver que está ante una mujer muy cojonuda que no parece tener ningún tipo de arrepentimiento por la vida que ella misma está eligiendo llevar con sus propias decisiones. Al mismo tiempo que Miyuki regresa a la falsa Kowloon, Fulon le termina entregando a la prota las pastillas rojas mientras se despide de ella deseándole mucha suerte. Pero una vez a solas, Reiko enseguida se arrodilla al piso muy aliviada después de creer que su vida irreal estuvo a punto de llegar a su final. Por su lado, el tipo afeminado termina llegando a la entrada de la clínica del Dr. Wong, a la que él siempre acudía de pequeño junto a su madre enferma, para así descubrir que en realidad el sitio está completamente vacío. Al poco tiempo, Miyuki vuelve a reunirse con su amante peliverde, a quien le confirma que es originario de Kowloon, además de comentarle que esta segunda versión es un poco diferente a la original, mientras Gwen le confirma que en realidad están en una ciudad creada a partir de los recuerdos de Hajime. Entonces, el tipo afeminado admite que desea vengarse de su padre adoptivo por no haber hecho nada para curar la enfermedad que se llevó la vida de su madre. Pero, irónicamente, ahora ocurre que el objetivo de su venganza lo está confundiendo con su verdadero hijo Aoran. A pesar de que Miyuki vuelve a dejarle en claro a su examante que ya no debería haber nada entre ellos, Gwen igualmente se acerca ofreciéndole su mano como un gesto de reconciliación, junto a la promesa de que siempre estará a su lado pase lo que pase. Así que frente a la radiante sonrisa del atractivo sujeto de cabello verde, el tipo afeminado termina aceptando hacer las paces con él, pero sin sospechar que cierto canoso del colmillo los está espiando a escondidas detrás de un callejón. Por otro lado, Reiko se encuentra caminando por las calles de la falsa Kowloon, haciéndose algunas preguntas existenciales sobre lo que debería hacer a partir de ahora, junto a la duda de si su colega de pelos parados estaría dispuesto a abandonar la ciudad irreal creada con sus propios recuerdos. Al poco tiempo, la mujer irreal termina encontrando a Hajime tomando sol en un parque, mientras ella se acerca con el fin de preguntarle de manera directa si planea quedarse en Kowloon para siempre, además de enseñarle las pastillas rojas para que el tipo responda de manera afirmativa a su pregunta. Frente a las protestas de nuestra protagonista, el pelos parados comienza a quejarse de que todo marchaba bien cuando ella solo cumplía su papel como una segunda representación de su querida Reiko, hasta que todo cambió a partir de cierto punto cuando ella comenzó a actuar con más autonomía. Por esa razón, el tipo se termina percatando de que en algún momento la ilusión en la que están viviendo debería llegar a su final, justo cuando la falsa ciudad comienza a sufrir de un fuerte temblor, causando que muchos de los genéricos en las calles se terminen desvaneciendo. ¿Será que también le ocurrirá lo mismo a nuestra Reiko? Por otro lado, Miyuki y el peliverde también se encuentran en el medio del temblor que está poniendo en riesgo sus vidas, mientras descubren que ahora pueden ver los recuerdos de la infancia del tipo afeminado, tal como le sucede al viejito Zou cuando tiene una visión fugaz de su esposa muerta. Entonces, Gwen se termina percatando de que la pirámide flotante de Geneterra parece estar averiándose. Así que después de echarle un último vistazo al recuerdo de su mamita, Miyuki decide que ya es momento de abandonar el sitio junto a su amante. Mientras tanto, Reiko observa que su colega de trabajo solo se queda parado mirando con tristeza la destrucción de la falsa ciudad, pero un repentino temblor termina provocando que Hajime se aleje de su vista, dejándola solita en medio de toda la destrucción. Rápidamente, la mujer irreal comienza a correr en medio de las calles al mismo tiempo que los genéricos de su alrededor se desvanecen por completo, hasta que ella se termina cayendo a través de una de las fisuras del suelo. De manera sorpresiva, nuestra protagonista acaba sumergiéndose en un sitio lleno de agua en donde ella parece estar a punto de ahogarse, hasta que su pez dorado de mascota Éxito la ayuda a sobrevivir después de darle un besito en el cachete para luego guiarla hacia su colega de trabajo. Por su lado, Hajime se encuentra disputando otra partida de un juego de mesa junto a sus 3 amigos ancianitos, con los cuales sigue conversando de manera amistosa sobre sus vidas cotidianas como
como si nada raro estuviera pasando. Pero de repente el viejo Zhou termina descubriendo que los otros dos ancianos acaban de desaparecer, lo cual quiere decir que el Pelos Parados ya no parece tener intenciones de seguir viviendo en la farsa creada con sus propios recuerdos. A pesar de que el tipo todavía no está muy seguro de lo que quiere hacer, Zhou igualmente le da las gracias por haberle permitido ver por un momento a su querida esposa muerta, para luego alejarse del sitio con tal de seguir adelante con su vida normal en el mundo real. Mientras tanto, la mujer irreal termina nadando hasta un sitio que repentinamente se transforma en el negocio inmobiliario, donde la está esperando su jefe, a la vez que ella se da cuenta que la falsa Kowloon está desapareciendo por culpa de sus propias decisiones. De todos modos, nuestra protagonista y su pececito mascota continúan avanzando por unas escaleras esperando reencontrarse con el Pelos Parados, hasta que ella se termina despidiendo de Éxito, quien a su vez le da las gracias a su dueña por ayudarla a alcanzar su yo auténtico. Entonces Reiko llega a una puerta a la que ella decide cruzar, a pesar de que hay un papel con el mensaje "no la abras", para llegar a un salón de cine completamente vacío en donde la mujer puede ver los recuerdos de su colega de trabajo que comienzan un día 30 de agosto. El asunto es que durante esa fecha la Reiko B le comentó al Pelos Parados que al día siguiente comenzaría la demolición de Kowloon, lo cual la llevó a comentar sus deseos de que ese verano tan maravilloso que vivieron juntos no se acabe nunca. Luego la mujer Cuatro Ojos y su colega de trabajo salieron a caminar a la calle, en donde ella reafirmó sus deseos de que nada debería cambiar en ese sitio, hasta que de golpe el tipo por fin tuvo la valentía de pedirle casamiento. A pesar de que Hajime no se lo pidió de una manera muy romántica que digamos, la mujer le pidió que espere por su respuesta al día siguiente en el restaurante de los peces dorados, para que Gwen inmortalice el momento del compromiso con la misma foto que dio inicio al camino de nuestra Reiko. Sin embargo, unas horas más tarde, el tipo de los Pelos Parados acudió al apartamento de su prometida. Él decidió entrar con su llave de repuesto para descubrir que su amada mujer se había tomado una sobredosis de pastillas hasta convertirse en un cadáver sin vida. A los pocos días de ese trágico suceso, el pobre tipo no pudo hacer otra cosa más que observar con resignación cómo acababan demoliendo por completo a la ciudad de Kowloon, en donde él fue tan feliz junto a su amada Reiko B. Así que un año después, Hajime decidió regresar a las ruinas de lo poco que quedaba de Kowloon para volver a visitar el apartamento de su amada, de la que solo quedaban sus lentes, mientras él se sentía culpable por haberla empujado a la automorición con su propuesta de matrimonio. Pero justo cuando el tipo comenzaba a llorar arrepentido, de repente la pirámide flotante de Geneterra sufrió de una falla por la que toda su información comenzó a salirse de control, provocando que las ruinas de la ciudad se conviertan en la falsa Kowloon, donde el verano se repite en un loop eterno. Enseguida, el Pelos Parados se sorprendió cuando vio a una mujer idéntica a su amada Reiko durmiendo en la cama, a la que solo terminó acariciando en la frente para luego dejar sus lentes sobre un mueble, dando inicio a la vida ilusoria de nuestra protagonista. A partir de entonces, Hajime y la réplica de su colega de trabajo siguieron llevando su vida irreal como si nada hubiera cambiado, hasta que esa misma noche el tipo terminó comprobando en su celular que el verano volvía a repetirse. De repente, nuestra Reiko encuentra a su colega de trabajo en la misma sala de cine para descubrir que él repitió ese mismo verano unas cuantas veces. Pero a pesar de que la ciudad y todos sus habitantes eran idénticos a sus recuerdos, por alguna razón la prota era la única que mostraba algunos cambios. Una vez finalizada la película sobre los recuerdos del Pelos Parados, ambos se alejan de la sala de cine con el fin de transportarse al restaurante de los peces dorados, en donde el tipo le confiesa que en realidad nunca llegó a conocer del todo bien a la Reiko B. Al mismo tiempo que los pescaditos se terminan muriendo, nuestra Reiko admite que tampoco entiende del todo las razones de su versión original, lo cual la lleva a concluir que es imposible entender a los corazones ajenos cuando ni siquiera podemos controlar el nuestro. Entonces, la mujer irreal se termina percatando de que su búsqueda personal por alcanzar su yo auténtico no debe basarse en buscar la aprobación de los demás, porque con sentirse satisfecha con ella misma ya es más que suficiente. Luego de salir del restaurante, nuestra protagonista termina guiando a su compañero de trabajo a la puerta de entrada de lo poco que queda de su apartamento, mientras ella avisa que piensa dejarlo solo, aún sabiendo que corre el riesgo de desaparecer. Al ver que la mujer irreal está muy segura de sus propias decisiones, Hajime por fin termina aceptando que ella es otra persona diferente a su amada Reiko, hasta que él termina cruzando la puerta para reencontrarse con su versión arrepentida que sigue aferrándose al pasado. Después de comprobar que nuestra protagonista no se quitó la vida con las pastillas rojas,
rojas, los dos pelos parados comienzan a reflexionar sobre todas sus acciones de las que están muy arrepentidos y que además llevaron a la automorición de la Cuatro Ojos original. Pero ante la pregunta de su otra versión, el Hajime original termina afirmando que en realidad nunca hay forma de rehacer las cosas, lo cual le permite dar un paso importante para dejar atrás sus sentimientos de culpa con tal de no aferrarse más a su pasado. Mientras tanto, nuestra Reiko termina siguiendo a la gatita gorda para tener una última visión de su versión original, hablando con una ancianita sobre la arriesgada decisión de apostar su vida con las pastillas rojas, solo porque ella no está muy segura de poder aceptar tantos cambios en su vida. Así que una vez finalizada esa visión, la mujer irreal termina tomando la decisión de dirigirse a los límites de la falsa Kowloon, con tal de averiguar si ella también desaparecerá apenas salga al mundo exterior. Oh, ¡cuánta tensión! Pero afortunadamente a nuestra protagonista no le ocurre nada cuando termina cruzando los límites de la ciudad, justo cuando la pirámide de Geneterra desaparece por completo, llevándose consigo los últimos rastros de la falsa ciudad, a excepción de los lentes de la Reiko B. Enseguida, la mujer irreal vuelve a cruzarse con su amiga Yao Mei y el colmillito Xiao Hei para ver que la rubia ya resolvió los asuntos con su madre. Pero después de preguntarse qué le habrá ocurrido a Hajime, la prota termina tomando unas semillas de girasol con el fin de cultivarlas en su nuevo hogar. De repente, los tres se desesperan al ver al pececito Éxito ahogándose en el piso, todo bajo la atenta mirada de Miyuki y su amante peliverde, que se termina alejando en silencio al mismo tiempo que el canoso Fulong los observa desde lejos. Un par de años después, durante la época invernal, nuestra Reiko se despierta temprano para comenzar un nuevo día de trabajo como empleada de una agencia de viajes, mientras sigue hablándose con su amiga Yao Mei, acordando verse en un restaurante al aire libre. Una vez en ese sitio, la mujer que ahora es real oye unas noticias confirmando que la compañía Heavinuma ya no existe, para luego comenzar a leer la segunda parte de su novela de misterios favorita, hasta que justo llega cierto tipo de pelos parados a darle un pequeño susto. A pesar de que nuestra protagonista pidió pollo al limón para compartirlo con Yao Mei, el descarado de Hajime igual aprovecha a robar un poco de comida, ganándose que Reiko lo regañe como en los viejos tiempos, con la diferencia de que ahora los dos podrán comenzar a vivir una nueva historia para crear futuros recuerdos juntos.